la mujer que fue la mano del emperador, salvadora de la Orden Jedi y heroína de las guerras Yuuzhan Vong. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más conocidos de toda la historia de Star Wars Legends. Sentaos y preparaos para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia de Mara Jade, también conocida como la mano del emperador. Mara Jade nacería en un planeta desconocido el 17 antes de la batalla de Yavin, un año bastante convulso para la galaxia en el que se presenciaron eventos tan grotescos como las represiones imperiales de Quaimar o duelos inesperados como el de Obi-Wan Kenobi y Asharad Head ante las dunas de Tatooine. Y al igual que la propia Mara Jade en un futuro, no sabemos gran cosa sobre la identidad de sus padres y ni muchísimo menos la historia de nuestra protagonista antes de la llegada de Darth Sidious, quien junto a Darth Vader vio un potencial en la joven. Un potencial que podría aprovechar para estirar todavía más la larga sombra del Imperio que ahora se cernía sobre la galaxia. Durante los primeros años de Jade bajo la tutela del Emperador, su vida estuvo marcada por los duros entrenamientos junto a Sidious y la Guardia Imperial para así formarla correctamente en los caminos de la fuerza y en diversos estilos de combate y disciplinas de espionaje que la ayudarían a ser la mejor agente imperial posible. De hecho, el nivel de la joven estaba tan por encima de las expectativas de Vader y de Sidious que acabó siendo nombrada Mano del Emperador, una especie de cuerpo de agentes secretos de élite que Palpatine había creado para lidiar con tareas que necesitaban de, por decirlo de manera delicada, de cierta discreción a la hora de ser ejecutadas. Ya sabéis, de poner algún que otro gobernador, terrorismo de estado y cosas de ese estilo, lo que viene a ser un día bastante normal dentro del Imperio Galáctico. Pero el tema es que lo curioso de todo esto es que la relación de Mara Jade con Sidious no era la misma que, por ejemplo, podrían haber tenido Galen Marek y Darth Vader, en la que se palpaba una tensión, digamos, una tensión un poco sí, incómoda, un poco agresiva. Pero en este caso no era así. Mara Jade había desarrollado admiración hacia Palpatine. De hecho, ambos habían formado una profunda conexión a través de la fuerza. Es que era tal el poder de esta conexión que incluso en los sitios más recónditos de la galaxia, Mara Jade podía escuchar la voz de Palpatine. Y es que no solo es, bueno, sí, tienen una gran amistad o sí, hay una especie de relación padre-hija un poco rara. No. Es que Sidious también le proporcionó a la joven todo tipo de lujos. Es que genuinamente le tenía cariño. O sea, de verdad quería que estuviese bien. Le dio una habitación privada en Coruscant, le daba vacaciones pagadas, todo tipo de vehículos de alta gama, droides, todo lo que pidiese Mara Jade, Sidious se lo daría. No había problema. Y a partir de este punto, Mara Jade pues siguió haciendo misiones y cumpliendo encargos de Sidious. Y la verdad es que es normal que Sidious le tenga tanto aprecio porque, según se narra, Mara Jade tenía como una, o sea, a nivel proporcional creo que era un 99% de tasa de éxito en sus misiones, así que entiendo que Sidious le tuviese cariño, ¿no? Que realmente era algo más personal que por interés. Pero es que es normal que le tuviesen tan alta estima porque es que Mara Jade es una Chad. O sea, era tal su entrenamiento, era tal su formación y sus habilidades con la fuerza que es que era casi imposible que en una misión como agente imperial fallase. Es que era prácticamente casi imposible. O sea, muy raro tendría que ser que Mara Jade fallase. Pero bueno, la cuestión es que ya habiendo pasado un tiempo y demás, tras los eventos tan fatídicos para el Imperio de la batalla de Yavin, a Mara se le encomendó una tarea. Una tarea bastante complicada porque el resumen era que tenía que espiar a Darth Vader. Tenía que espiar a Darth Vader y entregar informes sobre sus acciones al emperador. Esto se debía a que Sidious tenía algunas sospechas de que el que en un momento fue caballero Jedi estaba planeando asesinarlo y tomar su lugar como emperador del Imperio. Yo personalmente no sé por qué Sidious se pensaba eso, porque en ningún momento Vader ha tenido un aprendiz para matar a Sidious, ni mucho menos. Pero el tema aquí es que esta misión era perfecta para Mara. La joven había desarrollado, digamos, una especie de rivalidad con Vader porque en una ocasión Sidious decidió encomendarle una misión a Vader que en realidad todo el trabajo había sido logrado por Mara, ya que Mara pues había conseguido localizar a un superviviente de la Orden 66 y aún así, aunque Mara había hecho todo el trabajo, Sidious decidió que Vader era la mejor opción para enfrentarse a un Jedi. No obstante, la rivalidad en realidad
daba bastante igual, porque conforme Mara le fue espiando, empezó a sentir una especie de conflicto en Vader. Un conflicto que hacía parecer a Vader más errático y desesperado. Mara no terminaba de entender muy bien el por qué esto estaba ocurriendo. Digamos que no conseguía encontrar una lógica detrás de estos extraños comportamientos del Sith, pero por lo que empezó a saber, gracias a sus fuentes, es que un tal Luke Skywalker era la causa de todos estos males. Así que, bueno, en realidad todo esto era una oportunidad para Mara, porque si Vader estaba tan errático y tenía una especie de conflicto consigo mismo, seguramente intentaría traicionar al emperador. Y si le traicionaba, ella podría acudir en ayuda de su maestro, asesinar a Vader y tomar su lugar como el verdadero aprendiz de Darth Sidious. El sueño que Mara Jade tanto tiempo llevaba ansiando. Sin embargo, durante esta época, Mara Jade no solo tuvo la ardua tarea de espiar a Vader, sino que también realizó gran parte de sus hazañas más conocidas como manos del emperador. Por decirlo de una manera así más o menos resumida, esta es su época dorada como mano del emperador. Por poner un ejemplo, podemos hablar del caso del Moff Glostoak, una misión en la que Mara tuvo que embutirse en uno de los muchos disfraces que tiene a su disposición para hacerse pasar por una tal Condesa Claria. Ya os digo, era un personaje que ella había creado. El caso es que Mara sospechaba que ese tal Moff Glostoak ocultaba algo que podía serle de interés al emperador. Y, efectivamente, así resultó ser. La talentosa pelirroja descubrió que este Moff de pacotilla había estado robando créditos y cuadros de lujo que pertenecían a las arcas imperiales, por lo que consiguió engañar al Moff, capturarlo y entregárselo a las autoridades pertinentes. Otra gran hazaña de Mara Jade, por ejemplo, es la cuestión de la familia Firruz, una misión en la que, entre otras cosas, Mara Jade acabó desmantelando una trama política que podría haberle traído muchos problemas al Imperio Galáctico. Además, así como curiosidad, en dicha misión sería la primera vez que Mara se vería en persona con Luke Skywalker, porque al parecer la Alianza Rebelde también andaba inmiscuida en la cuestión de la familia Firruz, pero bueno, eso es indiferente porque lo que importa aquí es que Mara Jade siguió teniendo éxito, siguió sorprendiendo al emperador y cada vez parecía que se la tenían más en alta estima. Y así fue durante un tiempo, pero la cosa es que por desgracia para nuestra protagonista llegaron los problemas. Llegaron los problemas acompañados por un tal Luke Skywalker. Y es que tras los eventos acaecidos en la batalla de Hoth, Mara empezó a percatarse de que la preocupación acerca de Luke Skywalker era mayor. Sidious estaba empezando a estar bastante preocupado. De hecho, era tal su preocupación que decidió enviar a la propia Mara Jade a perseguirlo y cazarlo. Una oportunidad única que la pondría muy por encima de Darth Vader, el cual había fracasado en todos sus intentos por atrapar al joven Skywalker. Por lo tanto, una Mara Jade famélica por ascender estuvo persiguiendo a Luke Skywalker durante un largo tiempo. Pero antes de seguir con la historia, chicos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para presentaros a otro personaje, Lumiya. Lumiya es una cyborg sensible a la fuerza que antaño fue conocida como una rebelde llamada Shira Bree. La cuestión es que, por razones que ahora mismo no tienen importancia, se acabó convirtiendo en una cyborg sensible a la fuerza con una clara afinidad al lado oscuro. De hecho, durante este momento de la historia de Mara Jade, Lumiya sería secretamente nombrada como otra mano del emperador. Es que esto es bastante gracioso, pero Mara Jade pensaba que era la única mano del emperador, pero en realidad había más, y de hecho ninguna mano del emperador sabía que existía otra, o al menos la mayoría de manos del emperador no sabían que existían otras manos. Y a pesar de que sí que había más manos del emperador, Mara Jade sí que seguía siendo la que más aprecio tenía el emperador, porque de hecho Sidious solo entrenó a Mara Jade. En el caso de las otras manos del emperador, normalmente era Vader el que las mentoreaba. El caso es que durante el nombramiento de Lumiya como mano del emperador, la cyborg tuvo su primer encontronazo con la protagonista de este vídeo, que a pesar de que pues no sabía que la cyborg era una mano del emperador, sí que sintió que esta mujer era una amenaza para ella. Y a ver, sí, es posible que os estéis preguntando el por qué os estoy hablando de este personaje, pero es que sobre todo lo he querido presentar ahora porque en el futuro tendrá importancia. Lo que pasa es que en estos momentos de la historia no es tan cercana a Mara Jade, no tiene tanta relación su historia con la de Mara, así que he decidido presentarla en este punto para que luego en el futuro tengáis más contexto acerca de este personaje.
Pero bueno, como estaba diciendo antes, Mara Jade estuvo persiguiendo a Luke durante un largo tiempo hasta que consiguió infiltrarse como una bailarina en el palacio de Jabba el Hutt, esto ya durante los eventos del Retorno del Jedi. Mara sabía que Luke Skywalker iba a acabar acudiendo al lugar porque tenía que ir a rescatar a su amigo Han Solo y pues efectivamente así fue. Mara Jade tenía razón una vez más porque es una Chad y pues estuvo allí presente durante esta famosa charla que tienen Luke y Jabba el Hutt durante el episodio 6 e incluso tuvo tiempo de hablar brevemente con C-3PO para intentar, digamos, sonsacarle algún dato de utilidad con el que poder utilizar para atacar o para capturar al propio Luke Skywalker. Pero por desgracia para Mara Jade, Jabba el Hutt no confiaba en ella. Era una bailarina que, digamos que tenía pinta de no estar muy sometida a los esclavistas de Jabba y no le daba demasiada buena vibra, así que consideró no llevarla al Mar de Dunas y así fue. Mara Jade no fue al Mar de Dunas, así que no le quedó otra opción que ir a pues su nave y marcharse, habiendo fracasado por primera vez en muchísimo tiempo. Y sí, puede que en Tatooine las cosas no fuesen como a Mara le hubiesen gustado, pero seamos sinceros, esa pequeña mancha era eso, era una anécdota en su impecable historial de misiones realizadas con éxito. Y es por ello mismo que el emperador tampoco se decepcionó, ni muchísimo menos. Entendió el fracaso de Mara Jade y le encomendó otra tarea que también era de suma importancia para la causa imperial: matar a Dekuk, príncipe de la Nebulosa Negra. Para los que no lo sepáis, una organización criminal nacida de las cenizas del Sol Negro que pues se fundó tras la muerte del príncipe Chizor y pues la caída del propio Sol Negro ya como organización criminal. Así que Mara Jade se informó adecuadamente sobre el contexto del Sol Negro, de cómo se había fundado la Nebulosa Negra, sobre quién era este tal príncipe Dekuk y pues cuando ya estaba totalmente preparada se dirigió a Sbribren, un planeta del borde exterior en el que supuestamente se encontraba su objetivo. Tras su llegada, con bastante soltura, la mano del emperador consiguió infiltrarse y asesinar con éxito a Dekuk. La verdad es que fue algo bastante sencillo. Así que, tras el asesinato, Mara informó a Sidious de que la misión había sido cumplida con éxito. Y pues bueno, Palpatine de nuevo halagó muchísimo a su querida mano del emperador y le proporcionó unas largas vacaciones. Y bueno, pues Mara Jade obviamente las aprovechó e intentó disfrutar más o menos como pudo de estas vacaciones en un planeta paradisíaco, pero había algo en su cabeza que no paraba de atormentarla. Una pequeña idea que cada vez, como si fuese un efecto de una bola de nieve, que cada vez se va haciendo más y más grande, esa idea, esa conjetura, se convirtió en una duda real. Y es que el asesinato al príncipe Dekuk había sido demasiado sencillo. Era muy sencillo, o sea, era un tío que había estado trabajando con el Sol Negro, que era una especie de aprendiz del príncipe Chizor. No podía ser que Mara hubiese conseguido matarle tan fácilmente. Así que la pelirroja favorita de todos empezó a simular varias veces el asesinato y acabó llegando a la conclusión de que la persona que había matado no era Dekuk, sino un señuelo que pues habían colocado para pues obviamente hacer pensar a cualquier asesino que Dekuk estaba fuera del tablero de juego. Pero seamos sinceros, Mara está muy por encima de este tipo de triquiñuelas, así que decidió que tenía que cazar y terminar con la misión y la cuestión respecto a Dekuk. Así que a eso fue. Se marchó del planeta paradisiaco y usó su vínculo de la fuerza con Sidious para informarle sobre sus nuevos hallazgos. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo terrible estaba ocurriendo. Una perturbación en la fuerza arremetió contra Mara. Y es que Sidious no estaba contestando, no había respuesta a través de la fuerza de él. Pero al poco sí que llegó una visión de Sidious de lo que le estaba ocurriendo en ese mismo momento. Y es que un Darth Vader redimido y un Luke Skywalker reafirmado como caballero Jedi lo habían condenado a una muerte segura. Entonces, el silencio. Se cortó la conexión. Nada. Hasta que entonces, sumida en su dolor, una última orden reverberó a través de la fuerza. Una orden que de repente estalló en la cabeza de Mara Jade. Matarás a Luke Skywalker. Mara estaba abatida, había sido superada, había sentido algo tan intenso a través de la fuerza que cayó al suelo, quedando así totalmente inconsciente. Y permaneció en un estado de ensoñación durante varios días,
hasta que fue detenida por 2 secuaces de la directora de inteligencia imperial, Izan Isard. Este imperial tenía la intención de torturar a Mara y doblegarla para que la ayudase en su búsqueda de poder, ahora que el imperio pues carecía de una figura que representara la autoridad imperial. Sin embargo, por muy directora de inteligencia que fuese esta tal Izan Isard, Mara Jade estaba muy por encima de esta situación, así que consiguió escapar y alcanzar finalmente al verdadero Dekuk, el cual, junto a sus secuaces, intentó fútilmente detener a una Mara Jade que fácilmente asesinó a todos los presentes en la sala. No quedaron supervivientes. Fue una completa masacre. Durante los siguientes años tras la muerte de Sidious, Mara empezó una vida de decadencia. Quiero decir, Mara había sido criada bajo la tutela de Sidious y toda su vida giraba en torno a esta persona. Todas sus ambiciones eran sobre él. Quiero ser la mejor agente imperial para Sidious. Quiero ser la verdadera aprendiz de Sidious. Era triste porque ahora Mara no tenía razones por las que vivir. De hecho, lo único que la mantenía, digamos, con cierta vida, con cierta energía de continuar, era la última misión que le había encomendado Darth Sidious tras su muerte, la de asesinar a Luke Skywalker. Y por eso mismo estuvo intentando sobrevivir, pero es que ya no podía ejercer como agente imperial, ya no estaba bajo la tutela de Sidious. Esta etapa de Mara era triste. Pero bueno, haciendo uso de sus habilidades como agente imperial, fue pasando de trabajos precarios a trabajos más o menos decentes, en los que pues obviamente se hacía pasar por gente, hasta que llegamos a su mudanza en Caprioril, un planeta de los mundos del núcleo, donde se hizo pasar por una tal Merilis. Allí consiguió unirse a una banda de Swap y bueno, hizo vida un par de años hasta que de nuevo pasó algo bastante importante en lo que viene a ser su historia, y es que Lumiya, la cyborg de la que os hablé antes, la había estado persiguiendo. Y es que Lumiya estaba trabajando para Izan Isard, la directora de inteligencia que secuestró a Mara. El tema es que Izan Isard, digamos que intentó persuadir a Mara para que se uniese a pues la causa política de Isard, pero obviamente Mara rechazó la petición. Así que las dos se batieron en un duelo y bueno, pues obviamente Mara consiguió escaparse porque Lumiya no estaba a su nivel. Pero sí que digamos que Mara tuvo una pequeña pérdida, y es que durante esta pelea su sable de luz violeta se precipitó a un lugar en el que pues prácticamente Mara no podía acceder, así que por desgracia Mara Jade perdió uno de sus objetos más valiosos. Y además, no solo por la utilidad, sino por lo sentimental, porque era un regalo de Darth Sidious. Pero bueno, esta etapa triste y decadente de Mara Jade siguió hasta que se mudó a Baronat, un planeta del borde exterior en el que se instaló como mecánica bajo el alias de una tal Celina Marnis. Y hasta aquí, bueno, sí, la vida de Mara Jade es bastante triste en general, pero vamos a volver a hacer una pausa porque os tengo que poner en contexto. Concretamente tengo que contaros un poco lo que ha estado pasando en la galaxia hasta entonces. Cuando Mara finalmente se muda a Baronat, nos encontramos muy cerca del 9 después de la batalla de Yavin, fecha muy importante para la historia de la galaxia y también para el contexto de este vídeo, porque es el año que da el pistoletazo de salida a la campaña militar de Thrawn, un evento que, como muchos de vosotros sabréis, es muy importante en la vida de nuestra querida protagonista. La campaña de Thrawn realmente se empieza a fraguar a partir de la caída del emperador. Tras los eventos de la batalla de Endor, el imperio se vio sumido en un caos político. Ya no solo estaban combatiendo contra las fuerzas de la recién fundada Nueva República, sino que ahora también tuvieron que lidiar con cientos de agentes sediciosos, como por ejemplo el almirante Zijing, quien tras la caída del emperador se rebeló contra el propio imperio para intentar tomar el control de este. No terminó de ser una buena idea, porque esto hizo que el imperio tuviese que abrir muchos frentes, ya no solo con la Nueva República, sino con el resto de imperiales que estaban intentando dar un golpe de estado, y todo esto acabó desembocando en que el imperio acabase perdiendo mucho territorio. No obstante, la suerte del imperio cambió momentáneamente. Un Chiss, que era conocido como el Gran Almirante Thrawn, volvió de una misión secreta en las regiones desconocidas y tomó el mando del Imperio Galáctico. La Nueva República, la cual también estaba bastante desgastada por la guerra, pensaba que este era otro nuevo señor de la guerra que pues simplemente había tomado una gran parte del pastel que era ahora mismo el Imperio Galáctico, pero no era así. En el Imperio la gente respetaba a Thrawn, o al menos la gente que lo conocía.
El gran almirante Thrawn hizo uso de sus grandes conocimientos sobre el arte y el análisis psicológico para desentrañar y descifrar todas las tácticas militares de todas las especies que conformaban las filas de la Nueva República. Era como una especie de Sherlock Holmes militar. Descifraba todas las elucubraciones, todas las tácticas y siempre creaba como tácticas que simplemente eran respuestas directas a las tácticas que presentaban sus enemigos. La Nueva República no podía hacerle frente. Tácticamente era casi imposible vencerle. Pero ojo, no era simplemente el gran almirante Thrawn y ya está. También estaba acompañado por una lista de personajes ilustres bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, a Gilad Pellaeon, un oficial bastante veterano de la flota imperial. O, por ejemplo, Yoruz C'baoth, el clon de un antiguo Jedi de las guerras clon que había sido creado por Palpatine para custodiar una instalación muy valiosa. Y también tenemos, por ejemplo, a Rook, un asesino Noghri que trabajaba para Thrawn. Ahora sí, ya os he puesto un poco en contexto lo que está pasando ahora mismo en la galaxia, así que vamos a proseguir con la historia de Mara. Y es que hay momentos en los que incluso cuando estás más en el pozo, puedes salir. Mara por fin tuvo un golpe de suerte, porque salvó a un tal Talon Karrde, un varón contrabandista que se estaba haciendo un nombre muy importante dentro de la galaxia. Este, impresionado por las habilidades de Mara, decidió ofrecerle rápidamente un trabajo dentro de su organización criminal, la cual, por cierto, era conocida como el Sindicato de Cardass. Y a partir de este punto fue un no parar. Ya alrededor del 8 después de la batalla de Yavin, Jade había sido ascendida varias veces a pesar de no poder contar siempre con sus habilidades de la fuerza. Esto se debía a que desde que Sidious había muerto, la sensibilidad de Mara con la fuerza se había vuelto muy irregular. No es que no la tuviese, pero sí que le costaba mucho hacer cosas con ella y no sé, era como una especie de desconexión muy extraña. A estos términos se les suele llamar heridas en la fuerza. Así que supongo que Mara tendría una pequeña herida en la fuerza un poco moderada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la cuestión aquí es que un día, para sorpresa del propio Talon Karrde y de Mara Jade, porque esto es bastante irónico, sus caminos se cruzaron con los de Luke Skywalker, quien ya en esta época se había reafirmado como un verdadero caballero Jedi. Al parecer, nuestro querido joven Jedi se había quedado varado en el espacio tras tener cierto inconveniente con su X-Wing. La cuestión aquí es que este encontronazo fortuito con el Jedi era un golpe de suerte para Talon Karrde. Esto se debe a que el gran almirante Thrawn había puesto una generosa oferta por la cabeza de Luke Skywalker y el para nada estúpido Talon Karrde quería ver si era Thrawn o la Nueva República los que pujaban más por un rescate del caballero Jedi. Esto obviamente no le terminó de hacer mucha risa a Mara porque Mara quería asesinar a Luke directamente, pero bueno, Karrde la convenció más o menos y subió a bordo de su nave al Jedi y lo llevó de regreso a la base del Sindicato de Cardass en el planeta Myrkir. Allí Luke y R2 estuvieron encerrados, pero Talon hizo algo un poco extraño, porque es que Talon Karrde ocultó a Luke y a R2 cuando Thrawn llegó para recoger a los Ylisalamiri del planeta. Esto se debe a que el Chiss tenía interés en estos reptiles debido a sus habilidades para bloquear la fuerza como un mecanismo natural de defensa. Luego entenderéis por qué estoy mencionando a estos seres. La cosa es que Skywalker, mientras estaba sucediendo todo esto de Thrawn con los Ysalamiri y tal, logró escapar, pero Mara obviamente, furiosa porque quería matarlo y encima ahora también estaba dando problemas, lo persiguió. Ambos se sumieron en una persecución y acabaron varados en un bosque del planeta, que por cierto estaba infestado por criaturas Borsk, ¿vale? Que son como una especie de cánidos predatorios con la capacidad de utilizar la fuerza. Ahora entenderéis un poco también por qué en este planeta, digamos que la simbiosis natural es que, pues, si los depredadores pueden utilizar la fuerza, estos lagartos, los Ysalamiri, pues como mecanismo de defensa la bloquean, ¿no? La verdad es que aquí el world building, bastante bien por parte de Timothy Zahn, que es el que escribió esta historia. Pero bueno, tras sobrevivir a varias oleadas de estas criaturas, la pareja de supervivientes se vio envuelta en otra emboscada, pero esta vez una emboscada realizada por soldados de asalto. Sin embargo, gracias a la oportuna aparición de Lando Calrissian, Han Solo y algunos de los hombres de Karrde, pues nuestros protagonistas consiguieron derrotar a los soldados de asalto. Y pues, rápido y corriendo, solo Calrissian y Skywalker abandonaron Myrkir. Pero no fueron los únicos que se piraron, porque Karrde y su organización también huyeron muy rápido del planeta, porque digamos que Thrawn había tenido un pequeño encontronazo con esta gente y también había ofrecido otra generosa recompensa por la cabeza de Talon Karrde y toda la gente que trabajase
para él. Y hay que tener muy en cuenta la palabra de Thrawn, porque cuando Thrawn promete que te va a cazar y te va a perseguir hasta que acabes desesperado, lo va a cumplir, porque los amigos y compañeros de la organización de Cardass estuvieron semanas siendo, digamos, perseguidos por Thrawn, que el cual les estaba pisando los talones con una gran parte de su flota. Y mientras seguían perseguidos y atormentados por Thrawn, Mara también estaba pasando por un mal momento. Y esto se debe a que la voz del emperador seguía resonando en su cabeza, seguía ordenándole que asesinara a Luke Skywalker. Mara estaba confusa, necesitaba reflexionar. Y de hecho, durante esta etapa de reflexión se dio cuenta de que Thrawn no dejaría de cazarlos a ella y al sindicato de Cardass, por lo que se entregó al mismísimo Chiss para llegar a un acuerdo y salvar a sus compañeros. Un acuerdo que acabó consistiendo en que Talon Karrde sería entregado a Thrawn a cambio de que se le dejase con vida a él y al resto del sindicato de Cardass. El Chiss simplemente quería a Talon Karrde para conseguir la ubicación de la flota Katana, una fuerza de combate de más de 200 cruceros pesados de clase acorazado que se crearon durante las últimas etapas de las guerras clon y que hasta entonces habían estado en paradero desconocido. Thrawn aceptó el trato con nuestra protagonista, aunque en verdad acabó siendo traicionada porque obviamente Thrawn no iba a ceder ante Mara Jade, así que le pusieron un dispositivo de rastreo en su nave, persiguieron a Mara hasta la base del sindicato de Cardass y las tropas de asalto imperiales la siguieron y capturaron a Karrde, haciendo que pues el trato no valiese para nada. Mara estaba otra vez totalmente abatida. Y ahora además tenía una deuda que saldar con su jefe porque lo había traicionado. Sí, vale, tenía buenas intenciones, pero al final había traicionado a Talon Karrde. Así que Mara se decidió a sacarlo del bergantín imperial en el que se encontraba preso, pero la antigua mano del emperador sabía que no podía hacerlo sola. O sea, ir sola iba a ser una misión totalmente suicida. Y tras estar reflexionando un largo rato, se le ocurrió una idea. Así que acabó viajando a Yomark, pero no sola, ojo, iba acompañada de un Ysalamiri. ¿Por qué Mara viajó a Yomark?, os preguntaréis. Pues bien, este planeta era donde Luke Skywalker estaba entrenando con Yoruz C'baoth, el clon de un antiguo Jedi del que os hablé hace un rato. Tras un pequeño encontronazo con R2D2, Mara convenció al droide de que Yoruz C'baoth no era un Jedi y que además estaba trabajando para el Imperio, por lo que fue guiada hasta la ubicación de Luke. Ya la relación entre Luke y Yoruz C'baoth era bastante tensa porque Yoruz había estado haciendo cosas que no eran propias de los Jedi y digamos que Luke ya estaba con una ceja arqueada, ¿no? Estaba observando un poco cuáles eran los siguientes movimientos de este individuo porque no parecía ser un Jedi como él iba pregonando por ahí. Así que después de una breve confrontación en la que Mara pues intenta asesinar a Yoruz C'baoth, Luke acabó defendiéndola. Mara insistió en que quería asesinarlo, en que tenían que acabar con él, en que era una amenaza, pero Luke lo evitó. Le dijo que por favor, que esto no era la manera Jedi, que no lo hiciese, que no era el momento. Y bueno, Mara cedió ante Luke porque por algún motivo vio algo en la manera en la que él lo expresó que le hizo ceder. Y eso, a pesar de tener dudas, así que ambos abandonaron el planeta y es entonces cuando empezó a contarle a Luke Skywalker su plan de rescate. Luke tenía dudas, obviamente. Mara había estado intentando asesinarlo, lo había perseguido y pues digamos que ahora mismo la relación de ambos no era la más sana ni la mejor, pero al final Luke acabó siendo convencido y fueron a rescatar a Talon Karrde de la nave insignia de Thrawn, el Quimera. Y obviamente Mara usó todas sus habilidades como agente imperial para infiltrarse en la nave y accedió a uno de los ordenadores internos de la propia nave de Thrawn. Tras esto, ella y Skywalker llegaron al bloque de detención y liberaron a Karrde. Thrawn intentó detenerlos, pero el trío de protagonistas pudo escapar. Tras estos eventos, Mara Jade y Talon Karrde desaparecieron momentáneamente del panorama galáctico durante la campaña de Thrawn hasta la batalla por la flota de Katana. La victoria de la Nueva República en esta batalla, sin embargo, fue vacía. Durante la refriega se descubrió que solo quedaban 15 de los 200 acorazados de la flota Katana, pero peor fue el descubrimiento de que los soldados de asalto que componían el ejército de Thrawn eran en realidad clones, lo que llevó a muchos a temer que se avecinase una nueva ola de guerras clon. Y además, si en esta ocasión ocurría a la escala en la que ocurrió en las primeras guerras clon, la Nueva República caería. Por lo tanto,
encontrar la ubicación del almacén de clonación de Thrawn se convirtió en una prioridad máxima para la inteligencia de la Nueva República. Respecto a nuestros protagonistas, tras la batalla, tan pronto como hubo una nueva nave disponible, Luke Skywalker dejó el acorazado y usó sus habilidades en la fuerza para localizar a Mara Jade, salvándole así la vida, ya que durante la batalla por la flota de Katana fue gravemente herida. Aquí entramos en un momento de la vida de Mara que es bastante extraño, porque empezó a conocer a Luke Skywalker, o sea, genuinamente ambos empezaron a hablar, a conocerse y a saber más cosas el uno del otro. Y según Luke fue conociendo a Mara, se percató de que la mujer estaba actuando no tanto por su propia voluntad como siguiendo la orden telepática de Palpatine. Una orden que seguía torturándola por las noches y que según iba pasando el tiempo le hacía más daño a nuestra querida protagonista. De hecho, fue tal la situación que Mara también se dio cuenta de que estaba siendo utilizada. Sí, es cierto, tenía una gran relación con Palpatine, pero Mara no es tonta. Sabía que Palpatine había hecho cosas horribles, sabía que había tratado mal a muchísima gente y de que había creado una lista enorme de títeres en los que pues su manipulación hizo que se convirtiesen en autómatas que ejecutasen todas sus órdenes. Y por lo que parece, todo ese cariño, esa relación tan estrecha que ella pensaba que tenía con Sidious, seguramente fuese también parte de esa manipulación que hizo con el resto de agentes, con el resto de lacayos y con la gente que tenía a su alrededor. Era un manipulador nato. Sidious nunca había querido a nadie más allá de a sí mismo. Mara de nuevo estaba totalmente abatida, o sea, emocionalmente estaba destrozada. Y Luke, haciendo uso de su bondad, prometió a Mara a ayudarla a deshacerse de la influencia que Sidious había impuesto en la joven, a pesar de que Luke sabía que estar cerca de ella ponía en peligro su propia vida. Pero Luke vio algo en Mara, sintió que esta chica en realidad tenía muy buen corazón, así que accedió a ayudarla. Y tras esto tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo hasta la llegada de Luke y Mara Jade al Monte Tantis. La campaña de Thrawn realmente se había empezado a volver un poco extraña. Había muchas batallas en las que la Nueva República ganaba, otras donde el Imperio diezmó las flotas de la Nueva República. Se estaba convirtiendo en una campaña militar que estaba empezando a hacer mucha mella en ambos bandos. Y es por esto mismo que Luke y Mara Jade fueron directos al Monte Tantis, el centro de clonación de Thrawn que estaba siendo custodiado por Yoruz C'baoth. ¿Os acordáis que os dije que Yoruz C'baoth estaba custodiando un lugar? Es este, es un centro de clonación. Ese centro de clonación que tanto temía la Nueva República. Y ojo, la llegada de nuestros protagonistas y de la Nueva República al planeta fue posible gracias a la intervención de Mara durante una reunión de los altos cargos de la Nueva República en la que desveló la ubicación del centro de clonación, información que por cierto había conseguido gracias a sus habilidades y conocimientos de agente imperial. Vaya, de nuevo Mara Jade es una total chad. Vale, y aquí se viene una parte muy interesante de la historia, o sea, os lo aseguro, se viene una parte muy interesante porque cuando Mara Jade y Luke Skywalker llegaron a la sala del trono en busca de un interruptor o en busca de algo con lo que poder destruir las instalaciones, Yoruz C'baoth surgió de las sombras. El clon enloquecido del que fue un Jedi de las guerras clon intentó convencerlos de que se uniesen a él, pero cuando nuestros protagonistas se negaron, Yoruz C'baoth les mostró su arma secreta, y es que Yoruz C'baoth le había encargado a Pellaeon que hiciera un clon de Luke Skywalker. El clon, Luke Skywalker, estaba armado con el viejo sable de luz de Anakin Skywalker que también había sido recuperado en la Ciudad de las Nubes. Y tras este plot twist, tras este gran momento de revelación, Luke Skywalker y Mara Jade se batieron en duelo con el clon. En un duelo que, por cierto, el clon demostró ser bastante mejor de lo que se podía esperar de una mala imitación de un Jedi que hasta hace poco era un simple granjero de humedad. Y es que, de verdad, hubieron momentos en los que parecía que el clon podía perfectamente contra Luke y contra Mara a la vez. No obstante, Mara Jade finalmente, en un momento de oportunidad, de debilidad del clon, consiguió apuñalarlo e irónicamente, al haberlo asesinado, cumplió con su último cometido como humano del emperador: asesinar
a Luke Skywalker. Y mientras el duelo ocurría, Leia Organa, Han Solo y Talon Karrde entraron en la sala del trono. Yoruz, viendo que estaba ya en total desventaja numérica y que seguramente lo iban a asesinar, desató un grito de la fuerza aturdiendo a todos los que había en la habitación. El techo empezó a derrumbarse, pero Mara, usando el sable de luz de Leia, hizo un agujero en el suelo para que las rocas cayeran en las partes justas, así dejándole un camino despejado en dirección hacia Yoruz C'baoth. Yoruz le pidió a Mara que lo siguiera a la sala de clonación, donde podría hacer un clon con ella. O sea, de nuevo le estaba, digamos, medio ofreciendo que se uniese a él, que podrían hacer clones de ella, que tendrían un ejército de Maras, pero obviamente nuestra protagonista se negó y, llena de ira y de rabia, cargó contra Yoruz. Y cuando lo alcanzó, lo apuñaló con el sable de luz. En la sala se podía observar cómo Mara estaba atravesando a un anciano que tenía un agujero en el pecho. Un agujero en el pecho con la carne quemada, con la carne calcinada. Y cuando el cadáver de Yoruz cedió y cayó al suelo, explotó en una explosión de energía del lado oscuro. No obstante, nada malo les pasó a nuestros protagonistas. Mientras tanto, en las cámaras de clonación, Lando Calrissian y Chewbacca, que estaban allí, digamos, en modo espía, colocaron detonadores para destruir la montaña después de que los rebeldes victoriosos pudieran huir del planeta. Y mientras Yoruz C'baoth era destruido junto al centro de clonación imperial, el gran almirante Thrawn junto a su flota también fueron diezmados. Esto se debe a que durante la batalla de Bilbringi, la flota imperial acabó siendo diezmada por la flota de la Nueva República y el gran almirante Thrawn fue asesinado por Rook, el Nogri, quien decidió traicionarlo. Por lo tanto, teniendo a Yoruz C'baoth muerto, a la flota imperial destruida, al centro de clonación también destruido, el gran almirante Thrawn habiendo sido asesinado, los grandes ejes, los grandes, digamos, protagonistas del bando imperial de la campaña de Thrawn habían sido eliminados. Así que en estas fechas, más o menos a finales del 9 después de la batalla de Yavin, se daría por finalizada la campaña militar del gran almirante Thrawn. Y bueno, aquí terminaría lo que es esta parte de la historia de Mara Jade, pero ahora nos encaminamos a otra parte muy interesante de la historia de este personaje. La paz había vuelto parcialmente a la galaxia, porque obviamente seguían habiendo remanentes imperiales, caciques y pues todo tipo de organizaciones criminales pululando por la galaxia, pero más o menos el ambiente se había relajado, la campaña de Thrawn había terminado y eso era algo bueno. Así que nuestros protagonistas y los héroes de la Nueva República volvieron a Coruscant. Pero ojo, no solo los héroes de la Nueva República, Mara Jade también fue a Coruscant. Y de hecho, durante su estancia en Coruscant hay un momento bastante importante que digamos que encaminaría de verdad la vida de Mara. Y es que digamos que durante un atardecer en los rascacielos de Coruscant empezó a hablar con Luke, a reflexionar sobre los amigos que habían perdido, sobre lo que había ocurrido durante la campaña de Thrawn y el cómo les había afectado a nivel emocional a los dos. Porque Luke, durante toda la campaña de Thrawn, también estuvo en conflicto. Obi-Wan Kenobi ya no hablaba con él, incluso como fantasma de la fuerza, y desgraciadamente ambos, que se encontraban en una situación bastante complicada, se encontraron. Allí en Coruscant, en ese atardecer, hubo una conexión. Y lo que podíamos destacar de ese momento tan íntimo entre Mara y Luke es que esa reunión dio el comienzo al aprendizaje de Mara Jade como Jedi de la nueva orden que Luke tenía pensado formar. Y a ver, a partir de este punto, Mara Jade había cambiado su vida para siempre. El lado oscuro estaba empezando a desaparecer de su cuerpo y su relación con Luke Skywalker mejoraba según pasaban los días. Y respecto a su entrenamiento como Jedi, que supongo que es algo que os interesará, no fue como muchos de vosotros podríais esperar. Ya sabéis, el típico entrenamiento Jedi bajo la tutela de un maestro y todo el rollo. No fue así. Mara Jade fue entrenada, o digamos que decidió entrenarse, junto a Kyle Katarr bajo la idea del Concordato de Lealtad, una especie de tradición Jedi en la que cada usuario le daba al otro su espada láser, así conformando, por decirlo de alguna manera, una estrecha relación de mutuo aprendizaje en la que no había maestro ni aprendiz, sino que ambos usuarios aprendían a la vez.
Durante los siguientes años, más o menos del 9 al 11 después de la batalla de Yavin, Mara Jade estuvo dudando de si seguir con su carrera como Jedi o seguir su ya muy asentada y exitosa carrera como contrabandista. Aunque incluso con las dudas, Mara estuvo ejerciendo de Jedi en eventos tan importantes de la galaxia como la crisis coreliana o la crisis de los documentos de Kaamas. Aunque si hemos de mencionar eventos importantes, tampoco hemos de olvidar el rescate del templo Jedi de Yavin 4 de Luke Skywalker. La verdad es que es bastante rocambolesco, pero esto se debe a que el espíritu del antiguo Lord Sith Exar Kun había causado varios problemas a la Orden Jedi. De hecho, causó tantos problemas que dejó a Luke Skywalker en coma durante un enfrentamiento. Pero entre Mara Jade y Corran Horn, un Jedi y fiel amigo de Mara Jade y Luke Skywalker, el espíritu de Exar Kun fue destruido para siempre. Pero bueno, Mara siguió entrenando por su cuenta, aunque también seguía un poco dubitativa respecto a seguir como Jedi o no, hasta que llegó un evento muy importante: su casamiento con Luke Skywalker. El amor entre ellos había crecido muchísimo misión tras misión, pero finalmente se confesaron. Y pues al haberse confesado y decidir estar juntos y toda la pesca, decidieron casarse. Y la verdad es que la historia de cómo Mara Jade y Luke Skywalker se casan es bastante loca. De hecho, estoy pensando en algún momento en dedicarle un vídeo aparte, porque es una historia bastante rocambolesca, conforma una novela por sí sola, y la verdad es que tiene cosas tan locas como pues peleas durante la boda, el grupo de damas de honor también peleándose con gente que quiere impedir la boda, Luke y Mara teniendo 2 lunas de miel porque una realmente no pudieron, digamos, disfrutarla. O sea, hay cosas muy locas, pero que yo creo que son divertidas. Pero bueno, lo importante aquí es que al final acabaron casándose, acabaron, digamos, entrelazándose para siempre. Y además Mara Jade, pues al haberse casado y al empezar a formar una familia, aunque por ahora solo sea Luke Skywalker, se afianzó todavía más a la Orden Jedi y por lo tanto dejó de lado lo que era su carrera como contrabandista, que durante esta etapa de su vida, digamos que también le fue bastante bien, porque incluso llegó a montar una especie de empresa privada para ella misma. No sé, pasaron cosas muy locas durante esta etapa, pero lo importante es que pues Luke y Mara se quieren y se unieron. También os digo, mientras tanto, en esta época, Mara Jade también empezaría a entrenar y a estrechar una relación bastante profunda con Jaina Solo, la que ahora sería su sobrina política, la hija de Leia Organa y de Han Solo. Pero chicos, ahora mismo esto es lo de menos, porque a partir de esta etapa en la que ya tenemos a una Mara Jade Jedi, digamos, bastante bien entrenada y apegada a la Orden Jedi y con una familia, se vienen varias cosas bastante traumantes, no solo para nuestra querida protagonista, sino también para la propia galaxia de Star Wars. Y es que una de estas cositas que digamos que nos van a tener un rato hablando de ellas es la guerra Yuuzhan Vong. A ver, lo primero de todo, contexto. En estos momentos nos encontramos con una galaxia de Star Wars muy diferente a la que conocemos de las películas. La Nueva República ya está más que asentada en la galaxia, pero ahora su gobierno es débil e ineficiente por culpa de Borx Felia, el actual jefe de estado de la Nueva República. Mientras tanto, el Imperio Galáctico ahora es conocido como la Remanente Imperial, y otras facciones han establecido una influencia en la galaxia mucho mayor de la que tenían en el pasado, como la Ascendencia Chiss o el Consorcio de Hapes. Sin embargo, respecto a nuestros beligerantes amigos los Yuuzhan Vong, tenemos que remontarnos a decenas de miles de años antes de la batalla de Yavin, en una galaxia que no es la galaxia de Star Wars, es otra galaxia totalmente distinta. Allí nos encontramos a los Yuuzhan Vong, una especie de seres orgánicos que se vio envuelta en una guerra entre dos especies de seres artificiales, los Silentium y los Abominor. Por cierto, uno de estos sale en la serie de R2D2 y de C3PO, no sé, es un dato curioso, pero es raro. La cuestión es que durante esta guerra en la que los Yuuzhan Vong simplemente eran una víctima, estos empezaron a desarrollar, o digamos, empezaron a tontear un poco con lo que era una especie de tecnología única en ese momento en lo que era su galaxia, una tecnología bioorgánica. Es decir, tecnología compuesta y desarrollada a través de la vida. Gracias a estos avances totalmente exóticos para estas especies artificiales, consiguieron aplastarlos. Pero la cuestión es que los Yuuzhan Vong empezaron a tener cierto gusto por el belicismo, por la sangre y por la opresión de otras especies. Así que los Yuuzhan Vong empezaron a conquistar más planetas y cada vez más, querían expandirse más y por lo tanto empezaron a, digamos, a ensanchar sus fronteras a un ritmo asalvajado. Es que tan grotesco eran sus crímenes que la propia fuerza
la propia fuerza, horrorizada por lo que estaba pasando en esa galaxia, les rechazó. O sea, hizo que los Yuuzhan Vong no fuesen, digamos, sintientes a la fuerza. Pero es que eso es indiferente, a los Yuuzhan Vong les daba igual, porque al ya no quedar más especies a las que anexionar o prácticamente asimilar, los Yuuzhan Vong empezaron a guerrear entre ellos mismos, hasta el punto en que la galaxia en la que vivían quedó completamente inhabitada. Pero no del palo, es que ya no quedan más recursos, no, sino que apenas quedaban planetas en los que ellos pudiesen vivir en general. O sea, se diezmó de una forma la galaxia en la que es que era un cementerio realmente, o sea, esa galaxia era un cementerio. Y estamos hablando de una proporción loquísima, porque una galaxia es enorme, o sea, es muy fácil que en una galaxia sigan quedando formas de vivir incluso durante miles de millones de años. Pero no, los Yuuzhan Vong consumieron todo lo que había a su alrededor y bueno, viendo que estaban en una situación bastante precaria porque ya no tenían un hogar, empezaron a vagar por la galaxia. Estaban vagando hasta que llegaron al vacío y allí estuvieron, digamos, buscando otras galaxias hasta que encontraron la galaxia de Star Wars y por lo tanto, al ver una galaxia joven, repleta de vida y de recursos, empezaron los preparativos para invadirla. Pero ojo, pensaréis, estos preparativos serían durante, yo qué sé, la Guerra Civil Galáctica o durante las Guerras Clon y luego tal. No. Los preparativos duraron siglos, porque incluso durante la Antigua República, personajes tan ilustres como Canderous Sordo tuvo encontronazos con sondas espías que pertenecían a los Yuuzhan Vong, aunque obviamente el Mandaloriano no sabía que pertenecía a estos. Bueno, es que de hecho, por saber, no sabía ni lo que era un Yuuzhan Vong. Así que es eso, los Yuuzhan Vong no se sabe muy bien cuándo fue su llegada exacta a la galaxia de Star Wars, pero lo que sí sabemos es que incluso durante la Antigua República ya estaban, digamos, haciendo un poco de scout, ya estaban viendo cómo infiltrarse en la galaxia de Star Wars. Pero ¿os acordáis antes? Es que esto es increíble, porque aquí empezamos a conectar cosas. Es que esto es lo bonito de Legends, amigos, que las conexiones que hay son preciosas. ¿Os acordáis que Thrawn tenía una misión en las regiones desconocidas? Lo mencioné antes, ¿os acordáis que dije que venía de una misión en las regiones desconocidas? Y que, bueno, que realmente nadie sabía muy bien qué había hecho ni por qué había estado tanto tiempo ausente. Bien, la cuestión aquí es que el gran almirante Thrawn había tenido una misión en las regiones desconocidas porque el emperador, nuestro querido Darth Sidious, le había mandado la misión de hacer ciertos preparativos de cara a la invasión de los Yuuzhan Vong, porque Sidious, de alguna forma, sabía que alguien o algo estaba planeando invadir la galaxia de Star Wars. De hecho, tales los preparativos que estaba haciendo Palpatine, que no solo la Estrella de la Muerte estaba diseñada, por decirlo de alguna manera, para aplastar a la rebelión y pues para que fuese como el estandarte del miedo y de la opresión imperial. No. La Estrella de la Muerte también está diseñada para acabar con los Yuuzhan Vong. Y ojo, no es que la invasión que ahora os voy a empezar a contar sea la de toda la raza Yuuzhan Vong, ¿de acuerdo? Ahora los que van a invadir la galaxia son el Pretorado Vong, que por decirlo de alguna manera son como un poco son como un grupo de invasores, simplemente. Es un grupo de invasores, es como una especie de primer ejército que mandas para ver la reacción de la galaxia de Star Wars. Es un poco los que mandas para que asienten un poco los lugares en los que vas a empezar la invasión. Así que no penséis que lo que voy a contar ahora es que todo el ejército de los Yuuzhan Vong realmente invade la galaxia de Star Wars, porque no es así, y he visto muchos vídeos en los que nadie explica esto, lo que es el Pretorado Vong. Así que, amigos míos, eso, el Pretorado Vong es una especie de avanzadilla de reconocimiento y para establecer una base con la que sí se empezaría la guerra Yuuzhan Vong oficialmente. Pero bueno, ahora volviendo a la historia de Mara, la cuestión es que Mara en este momento se encontraba durante una ceremonia diplomática en Monor II para presenciar un evento sin importancia. Creo recordar que era la ascensión de un príncipe, sacerdote, algo muy raro, no sé, es indiferente. La cuestión es que aquí Mara estaba ejerciendo como guardaespaldas de uno de los diplomáticos asistentes al evento, Nomanor, el cual es un agente Yuuzhan Vong disfrazado. De hecho, si sabéis de Legends, sabréis que Nomanor es un tío que la verdad es que da bastante susto, porque es bastante, es un tío al que le gusta mucho la intriga, es una especie de meñique de Star Wars. Pero bueno, aquí nuestro compañero Nomanor, que estaba disfrazado, empezó a infectar en secreto a todos los presentes con una especie de esporas Cum, ¿vale? Que es una especie de bioagente Yuuzhan Vong que se encarga de
acabar con todas las especies, con todas las razas que pueda. Hay pocas razas inmunes a este bioagente, pero Mara Jade fue una de las pocas que pudo sobrevivir gracias a que con la fuerza mantuvo a raya a la enfermedad que supongo que provocase este bioagente Yuuzhan Vong. Y a partir de este punto veréis que Mara va a tener bastantes problemas con esta enfermedad, porque a pesar de que lo mantuvo a raya, no se ha curado de la enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad que la va a estar atemorizando, la va a estar torturando prácticamente durante bastantes años, así que ya veréis que es un elemento que va a dar bastante de lo que hablar en este vídeo. La cosa es que antes del comienzo de la invasión y un poquito después del evento que os he dicho antes, Mara estaba de nuevo escoltando a alguien, pero en este caso a su aprendiz, Jaina Solo, y a la embajadora Leia Organa. Y es que al parecer Leia tenía una misión diplomática en el planeta Rumanul, que en ese momento estaba librando una guerra civil con su planeta hermano, Osarian. Pero lamentablemente la misión diplomática que tenía Leia acabó fracasando porque el líder de Romamul, que en realidad era No Manor pero disfrazado de nuevo, estuvo sermoneando a Leia y la trató mal, pero simplemente porque en realidad digamos que su objetivo no era negociar algo con Leia, porque realmente él ahí no tenía nada que opinar, sino que lo que quería era recopilar información, especialmente sobre Mara, porque claro, Mara había resistido a un bioagente Yuuzhan Vong, así que, claro, No Manor quería saber cómo lo había hecho, cómo estaba en ese momento, y bueno, consiguió información útil, pero tampoco nada demasiado relevante. Ya iréis viendo a lo largo del vídeo que No Manor es un tío que la verdad es que va a dar bastantes problemas a nuestros protagonistas. Y a ver, es que, por decirlo de alguna manera, es un tío bastante interesante. O sea, es un personaje que a mí me gusta mucho. Y la verdad es que durante este periodo, que sobre todo es por el cual existe realmente el personaje, va a dar bastante de lo que hablar. Es muy importante para la historia en general de la guerra. No tanto para el personaje de Mara, pero sí para la guerra. Y no sé, el cómo se desarrolla la verdad es que es muy interesante. Algún día haré un vídeo sobre él. De eso estás seguros. La cuestión es que tras todo este, show que les montó el disfraz o el personaje interpretado por No Manor, nuestras tres protagonistas regresaron a Coruscant, con Mara nuevamente experimentando un ataque de la enfermedad Yuuzhan Vong, pero en este caso ahora la estaba atacando en su útero, algo que la verdad es que es bastante extraño. El tema es que ya en Coruscant Luke y Mara se reunieron y bueno, pues ambos estuvieron actualizando un poco de lo que habían hecho, ¿no? Luke acababa de regresar de una reunión con el Consejo Asesor de la Nueva República y la verdad es que se encontraba en un momento un poco angustiado. Luke estaba bastante triste por cómo estaba siendo gobernada la Nueva República en ese momento. Mara también compartía esa opinión. La verdad es que lo que era el gobierno de la Nueva República, liderado por Filia, la verdad es que estaba dejando muy mal sabor de boca a la familia Jade Skywalker. Así que para intentar despejarse un poco y seguir disfrutando de la familia, tanto la familia Skywalker y los Solo visitaron el puesto avanzada de Lando Calrissian en Dubrillion. Así se reunieron tanto para disfrutar de, una reunión familiar, como para obtener información sobre la actividad de los Jedi en el borde exterior. En el lugar, Mara también aprovechó la oportunidad para probar el entrenamiento de su aprendiz, haciendo que R2D2 la sacara del hiperespacio en un lugar diferente al de su destino calculado por la nave. Como era de esperar, Jaina obviamente durante este entrenamiento y durante otros entrenamientos también impuestos por Mara, hizo como si eso pareciese un juego de niños. La verdad es que Jaina tenía mucho potencial para ser una Jedi bastante importante para la Orden. La cuestión es que tenemos aquí a la familia Solo Skywalker disfrutando de una especie de vacaciones entre comillas, pero mientras tanto tenemos que hablar del puesto de avanzada de Exgal IV, un puesto de avanzada con propósitos científicos en el que nos encontramos con Dani Kui, la líder científica de dichas instalaciones. Un día, Dani Kui y su equipo descubrieron que lo que parecía ser un asteroide había traspasado los bordes galácticos de la galaxia. Al rastrear este asteroide, Kui y su tripulación determinaron que estaba en curso de colisión con el mundo helado Exga IV. A pesar de que sus comunicaciones con la sede de Exgal se desconectaron, Dani Kui no se dio cuenta de que esto se trataba de una invasión ni sospechó que la anomalía representaba algún tipo de amenaza.
para ellos simplemente era un meteorito, un asteroide, nada más. Así que después de desclasificar el asteroide como un cometa, porque le habían descubierto una cola, Qui reunió a 2 miembros de su equipo y luego los 3 tomaron una nave de la instalación para investigar más a fondo por qué la colisión de este cometa no había causado la explosión de Helsa IV, porque al menos por tamaño así debería de haber sido. Mientras viajaban al Helsa IV, los 3 científicos descubrieron que este cometa era en realidad un mundonave Yuuzhan Vong, y sus intentos de contactar con Exgal IV o escapar del sistema fueron totalmente en vano. La nave científica fue capturada y los ayudantes de Danny Qui fueron ejecutados por los invasores, mientras que la vida de Qui fue perdonada a pedido o digamos a petición de Yomin-Kar, un guerrero de élite Yuuzhan Vong. Este consideraba lo suficientemente digna a Danny Qui como para hacer un sacrificio a sus dioses. De hecho, cautivaron a Qui en Helsa IV, ya que en ese momento era el único bastión Yuuzhan Vong en la galaxia. Y mientras apresaban a Danny Qui y la preparaban para un sacrificio a sus dioses, Yomin-Kar destruyó el puesto de avanzada en Belkadan, así sin dejar ningún tipo de superviviente. El tema es que Danny Qui no era la única, digamos, secuestrada en Helsa IV, porque también había un Jedi llamado Miko Reglia, que al parecer también acudió al planeta por el tema del cometa. Y a pesar de la carnicería de Yomin-Kar en las instalaciones de Exgal IV, alguien, no sabemos quién concretamente, pero alguien consiguió enviar una llamada de socorro desde el puesto de avanzada de Exgal IV de Belkadan a, en general, la galaxia. Así que Mara Jade y los Skywalker decidieron investigar esta cuestión juntos. En Belkadan descubrieron que el planeta sufría un desastre ecológico, cuestión que en realidad se debía a la terraformación de los Yuuzhan Vong. Porque sí, amigos, cuando antes he mencionado que los Yuuzhan Vong asimilan, no lo he dicho en un sentido como geopolítico, lo he dicho literal. Los Yuuzhan Vong asimilan todo lo que hay a su alrededor. Es que de hecho, mientras más estaba bongificado el planeta, porque realmente el término es así, Mara empezó a sentir que esta bongificación, es que se me da mal pronunciarlo, pero la cuestión es que vio que su enfermedad estaba relacionada con esta cuestión. Así que digamos que empezó a atar hilos, muy pocos, porque realmente tenía muy poca información, pero empezó a sentir que algo estaba ocurriendo y no era en absoluto algo bueno. De hecho, no pasó algo para nada genial para nuestra querida Mara Jade, porque ella fue la primera en tener que enfrentarse a un Yuuzhan Vong. Y además, se enfrentó a nada más ni nada menos que a Yomin-Kar, quien había instigado la destrucción del planeta y que además atacó furioso a Mara Jade porque vio a R2D2. Y es que los Yuuzhan Vong, ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo, pero los Yuuzhan Vong temen e incluso pues odian a todo lo que tiene que ver con la vida artificial. Y por muy guerrero de élite que fuese, Yomin-Kar no pudo dejar la cólera y la rabia y pues todos esos ecos del pasado de los Yuuzhan Vong atrás, así que se lanzó a por Mara Jade y ambos pues tuvieron que luchar en un duelo bastante encarnizado en la que Mara casi fue superada en varias ocasiones, pero gracias a las combinaciones entre pues este estilo que tenía Mara a veces de espada láser blaster, consiguió acabar con él, pero a duras penas. O sea, Mara estuvo a punto de morir en varias ocasiones, porque sí, es un Yuuzhan Vong, pero es que era un Yuuzhan Vong de élite y además de los mejores que contaban los Yuuzhan Vong. O sea, Mara Jade realmente aquí, que el que matase a Yomin-Kar fue un hito. De nuevo aquí demostrando que Mara es una Chad, es una señora Chad y se merece todos los halagos del mundo. Ahora, actuando sobre la información que habían obtenido de los bancos de datos de Exgal IV, Mara Jade y la familia Skywalker solo se dirigieron al sistema de Elska, donde Luke, por cierto, fue atacado por cazas Yuuzhan Vong cuando comenzó a acercar su ala X a la superficie del planeta. Mara obviamente acudió en su ayuda y consiguieron huir, pero por muy poco del sistema, y regresaron hacia Dubrillion, donde Lando Calrissian de nuevo les recibió con los brazos abiertos. Ya de nuevo descansando y, digamos, pudiendo reflexionar acerca de la cuestión del Helsa IV, Luke se dio cuenta de que tenían que regresar para investigar más a fondo este tema y así decidió planear uno de los perforadores de hielo de Calrissian para escabullirse a través de la corteza helada del planeta. De hecho, Mara sería la encargada de pilotar la nave de transporte para el viaje. Sin embargo, estaba debilitada por su enfermedad, así que los gemelos Solo, Jaina y Jacen, tomaron la nave en su lugar. Y así fue. Jacen y Jaina Solo llegaron al sistema
con una flota de la Nueva República siguiéndolos poco después, y conforme se fueron acercando al planeta, cada vez empezaron a sentir más la angustia de Danny Kui y del Jedi Miko Reglia, así que el Varón de los Gemelos fue a rescatarlo mientras Jaina permanecía en órbita. Durante el rescate, a lo largo de una persecución encabezada por Jacen, Danny Kui observó con horror cómo Miko Reglia se sacrificaba junto con 2 guerreros Yuuzhan Vong en un intento de cubrir el escape de Danny Kui, porque ella era la clave para derrotar a los Yuuzhan Vong, o al menos para saber cómo acabar con esta invasión. Así que tanto Jacen como Danny despegaron del planeta en la nave de Jacen y consiguieron huir hasta la nave de Jaina, que al final era el perforador de hielo principal. Tras esto, la nave se lanzó al hiperespacio, y ahora, habiéndose cumplido con éxito el rescate y teniendo toda la información proporcionada por Danny Kui, la Nueva República decidió lanzar una ofensiva a Helsa IV para repeler a los pretores Vong. Y aunque la fuerza de ataque de la Nueva República tomó la delantera al principio, pronto fue acosada por miles de cazas Yuuzhan Vong que ejecutaron maniobras perfectamente entre sí debido a las capacidades telepáticas del coordinador de guerra Yamonsk del pretorado Vong. Como resultado, el destructor estelar de clase Imperial 2, conocido como el Rejuvenecedor, fue destruido y las fuerzas de la Nueva República se tuvieron que retirar. Sin embargo, la Nueva República no se iba a rendir tan fácilmente, así que pronto regresó a Helsa IV para terminar lo que había comenzado. En esta ocasión, gracias a varias estrategias bastante novedosas y a la participación de Luke Skywalker y compañía, los pretores Vong fueron destruidos junto al propio planeta. Y así, amigos, habiendo la Nueva República aplastado al pretorado Vong, se puso fin a la, digamos, primera intentona de la invasión Yuuzhan Vong a la galaxia de Star Wars, aunque más unidades Yuuzhan Vong pronto seguirían su ejemplo y se enfrentarían a la Nueva República. Tras la batalla de Helska IV, Mara, la cual se estaba empezando a encontrar un poco mejor de salud, regresó a Yavin 4, lugar donde Luke Skywalker convocó una reunión de todos los Jedi pertenecientes a la Orden. La reunión resultó en que Luke asignó a diferentes miembros de la Orden a varias misiones, y Mara fue enviada con su sobrino Anakin Solo a Dantooine, como una oportunidad para ver si Dantooine era uno de los primeros planetas invadidos por los Yuuzhan Vong. Mientras tanto, Leia y Danny Kui presentaban ante el Senado Galáctico la noticia de que los Yuuzhan Vong volverían para invadir la galaxia. El Senado, totalmente cegado, desestimó las afirmaciones de Leia, alegando que esto realmente era una estratagema para que la hija de Darth Vader obtuviese más poder. Así que, totalmente decepcionadas por la incompetencia del Senado Galáctico, ambas se dirigieron también a Dantooine. Ya estando la mayoría de gente en Dantooine, Mara se estaba empezando a recuperar de su enfermedad mientras instruía a su sobrino Anakin Solo. Sin embargo, la calma en Dantooine no duró demasiadas semanas, ya que al poco descubrieron que los Yuuzhan Vong habían aterrizado en el planeta. Y así es, amigos míos, así es. Con la invasión de Dantooine y con la de otros planetas que se empezaron a invadir a la vez, había comenzado la guerra Yuuzhan Vong. Durante la batalla de Dantooine, Luke le pidió a su esposa que se quedara con Leia y con los no combatientes, esto debido a su estado de salud. Por una vez, Mara estuvo de acuerdo y no reprochó las directrices de su marido, pero incluso el centro del campo de refugiados no era un lugar seguro para ella, ya que tuvo que defenderse de 3 asesinos Yuuzhan Vong que consiguieron infiltrarse en las instalaciones. Así que, después de matar rápidamente a estos guerreros, Mara envió a Leia a buscar a Danny Kui, que era sensible a la fuerza y podía detectar a los Yuuzhan Vong, cosa que pocos sensibles a la fuerza podían lograr. Así que, mientras tanto, Mara estuvo revisando otras partes del campamento y mató a un guerrero más que se encontraba infiltrado. Y la batalla en general fue moderadamente bien para lo que viene a ser los miembros de la Nueva República, pero digamos que fue a un alto precio. A un precio bastante alto, porque una vez que terminó la batalla tuvieron que evacuar el planeta entero. Tras esto, la familia Skywalker viajó a Ithor, lugar que pronto se convertiría en un campo de batalla clave en las guerras Yuuzhan Vong. En el sitio, Luke y los Jedi estuvieron realizando lo que era la ceremonia de liberación, una especie de rito en el cual los Jedi entraban como más en sintonía con la fuerza y todo el rollo, pero Mara no quiso participar. Pero sí que tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con su esposo, el cual pues llevaba demasiado tiempo ejerciendo como Jedi y como en general figura política, y no tenía demasiado tiempo para estar con su esposa. Y digamos que en un momento de paz, en un momento de intimidad y de
amor entre dos personas que se querían, Mara le confesó a Luke de que estaba preparada para tener a un hijo, aunque primero quería vencer su enfermedad y que la guerra pasara, pero que tras esto le gustaría poder tener un hijo o varios y formar una familia de verdad. Sin embargo, el remanso de paz en Ithor fue interrumpido cuando el comandante Yuuzhan Vong Sherao Shai llegó con un gran ejército conformado por muchísimas clases de naves y de unidades de tierra, lanzando así un ataque combinado tanto por aire como por tierra contra el planeta de Ithor. Esta batalla fue masiva, de verdad, o sea, si tuviesen que adaptar una batalla al cine, me encantaría que fuese, por ejemplo, la batalla de Ithor, aunque las guerras Yuuzhan Vong hay muchas, pero la batalla de Ithor la verdad es que es bastante espectacular. Mara luchó contra los Yuuzhan Vong en la superficie de Ithor, mostrándose bien a pesar de su relativa debilidad. De hecho, en el proceso de la batalla salvó a Anakin Solo de los Yuuzhan Vong y al final los invasores digamos que consiguieron ser derrotados temporalmente. La cosa es que esta competencia por controlar Ithor terminó cuando el Jedi Corran Horn desafió y mató a Shai, el comandante Vong, en combate singular. Pero, al haber asesinado a su comandante, uno de sus subordinados destruyó brutalmente el planeta de Ithor de todos modos. O sea, fue un bombardeo masivo en el cual Ithor pues acabó siendo totalmente destruido. Obviamente, Corran Horn cargó con la culpa de lo que había sucedido. O sea, el planeta natal, o sea, es que no era un planeta colonia, no, era el planeta natal de una especie entera, había sido destruido. Mara, obviamente, como amiga que era, lo apoyó en su decisión de abandonar temporalmente tanto la Orden Jedi como la Nueva República, a pesar de las protestas de Luke, ya que consideraba que no era momento para perder a alguien tan importante en una guerra como esta. Aquí, como veréis, Luke en Legends, digamos que no manejaba muy bien esto que es para nada algo importante como lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Pero bueno, Luke, pues durante Legends demuestra tener bastantes comportamientos tóxicos en general, pero bueno, eso podemos hablarlo otro día. La cuestión es que en Kashyyyk, durante un breve respiro de la guerra, se llevó a cabo un evento conmemorativo para Chewbacca, porque sí, amigos míos, Chewbacca murió durante el transcurso de esta primera fase de las guerras Yuuzhan Vong. Al evento asistieron Luke Skywalker, Han, obviamente, Leia Organa y sus 3 hijos, pero Mara no pudo asistir al funeral de Chewbacca debido a la gravedad de su enfermedad durante este tiempo. El tema es que este evento conmemorativo para Chewbacca fue de todos menos algo alegre para recordar en memoria a Chewbacca. Realmente fue un tema bastante sombrío. Y durante la misma celebración, Han recibió una de las ballestas de Chewbacca, algo que rompió a Han. O sea, la imagen de Han era horrible. O sea, el ver cómo su mejor amigo había simplemente muerto. De hecho, para sorpresa de Han, 2 de los familiares de Chewbacca optaron por hacerse cargo de la deuda de vida que tenía Chewbacca con el contrabandista, pero Han se negó, no estaba listo para ni hablar del tema ni para tratar algo así. Tras el funeral, Luke regresó a Coruscant con Mara. Ella le confesó a Luke que su ánimo estaba decayendo a medida que continuaba la guerra. Mara esperaba que las cosas hubieran mejorado en la galaxia después del tratado de paz con el Imperio, pero esto era todavía peor. De cualquiera de los escenarios que Mara se podría haber imaginado, este era el peor posible. O sea, una invasión de una especie alienígena con tecnología totalmente exótica, ajena a la fuerza. Es que estas guerras parecían el mismísimo infierno. Pero bueno, volvamos a un tema más tranquilo, porque la verdad es que si nos paramos a pensar todavía más en la guerra, creo que vamos a acabar teniendo todos un infarto. La cosa es que mientras Luke había estado en Kashyyyk, digamos, este evento conmemorativo a Chewbacca, Mara estaba en Coruscant visitando a un médico que, pues, al parecer era de los mejores que había en el planeta. Este señor, la verdad es que no le dio bastante información a Mara sobre lo que ya sabía, y es que, pues, sí, vale, era un compuesto extraño y desconocido, que no había curas y que no había tratamientos conocidos. Muchas gracias, doctor. Mara, obviamente, pues, estaba peor, porque la enfermedad, a pesar de que había tenido un tiempo en el que remitía, volvió a atacar, digamos, lo que era su sistema inmune. Y luego, pues, la cuestión de Chewbacca tampoco ayudó a Mara demasiado en lo que venía a ser en lo psicológico. Y es que, vale, sí, está el tema de Chewbacca, pero es que luego también está la cuestión de Han, porque desde que murió Chewbacca, Han estaba apagado. Parecía un cascarón vacío en el que no había ningún tipo de vida. De hecho, solía tratar mal a la gente y, sobre todo, a su hijo Anakin Solo, porque al final Anakin fue el cual provocó la muerte de Chewbacca. Sí, a ver, indirectamente, no tampoco seamos crueles con el chaval, pero sí,
fue en parte por culpa de Anakin. Y a ver, Mara pensaba que con el tiempo Han, digamos que acabaría perdonando a su hijo y asimilaría la situación. Pero Luke, que conocía muchísimo mejor a Han, no terminaba de estar muy seguro de que eso sucedería en algún momento. Y mientras nuestros protagonistas seguían, digamos, recordando a Chewbacca y lamiéndose sus heridas, los Yuuzhan Vong continuaban su conquista de la galaxia. Una conquista que avanzaba como la pólvora, o sea, las ofensivas y las tácticas Yuuzhan Vong cada vez eran de mayor número y más asalvajadas que las anteriores. La Nueva República y el resto de miembros pertenecientes a la galaxia de Star Wars estaban aterrados por lo que estaba sucediendo. Pero bueno, los Skywalker decidieron convocar una reunión junto al resto de miembros de la Orden en Coruscant para discutir el estado actual de la guerra. La maestra Jedi Zilgal informó sobre cómo la guerra estaba cobrando un precio tremendo en la vida de la galaxia y que los días cada vez se hacían más largos para los sanadores Jedi que no daban abasto, tanto con los heridos de la guerra como los civiles que se veían envueltos en este conflicto. Y durante otra reunión de la Orden, la maestra Jedi Tresina Lobby les dio una información algo importante a Luke y a Mara Jade. Y es que esta maestra temía que su aprendiz, Trini Bae, estuviera en problemas ya que no sabía nada de su aprendiz desde que llegó al planeta Duro. Los Skywalkers también estaban preocupados por la noticia y decidieron que ellos, junto con Anakin Solo, viajarían a Duro para investigar la situación. Y después de que Lobby se marchara a casa, Mara comenzó a sentir una diferencia inquietante en la química de su cuerpo. Temía que su enfermedad estuviera haciendo un esfuerzo para resurgir y seguir atormentándola. Sin embargo, al probar con la fuerza, pudo sentir una pequeña parte de vida dentro de ella, una que contenía la esencia de un Skywalker. Mara Jade se sorprendió al descubrir que estaba embarazada. Algo que para nada era problemático en este momento de la historia. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que volver a lo de Duro, así que, como ya os he mencionado antes, tanto Mara como Luke y Anakin Solo usaron la nave de Mara para viajar a Duro y decidieron hacer, digamos, un descansito en una de las muchas ciudades orbitales de Duro. Durante este descanso, los Skywalker escucharon a un hombre hablar en contra de la República y de los Jedi. Pero algo llamó la atención de Mara respecto a este tío, y es que ese señor, este orador que estaba hablando sobre la República y los Jedi, tenía los mismos manierismos y los mismos gestos de No Manor, quien creían que había muerto en Romanul. Pero bueno, era imposible, ¿no? ¿Cómo iba a ser No Manor? No puede ser. Él murió durante el bombardeo de la superficie del planeta. Así que ignoraron a este señor y llegaron a Duro, donde los Skywalkers se encontraron con Leia, quien ahora era responsable de manejar el creciente problema de los refugiados de Enduro. Mara dejó que los demás siguieran con su misión y usó un disfraz para camuflarse en el entorno de refugiados de los Duro, y tras estar un rato fisgoneando y mirando cosas donde poder sacar algo de información, llegó hasta una terminal que estaba conectada a varios sistemas de control e información del planeta, y usando su talento como antigua mano del emperador, pudo acceder a la terminal para buscar cualquier información relacionada con la desaparición de Trini Bae. Sin embargo, Mara pronto se topó con un código militar bastante familiar, pero antiguo. Uno que solo había visto usado por otra persona en otro planeta, No Manor en Romanul. Este descubrimiento hizo que Mara se preocupara aún más, así que se desconectó de la terminal apresurándose a decirles a Leia y a Jaina lo que había encontrado. Al escuchar su teoría de que No Manor estaba realmente vivo y también operando en Duro, Leia compartió sus propias teorías con su cuñada. Leia creía que un médico local llamado Dasid Krear en realidad estaba aliado con los Yuuzhan Vong y que tal vez también tenía vínculos con No Manor, o incluso podría llegar a ser el propio No Manor, ¿no? Así que Mara decidió investigar a este doctor y con Jaina Solo, su aprendiz, acompañándola, partió hacia el laboratorio. Mara, disfrazada de baronesa, y Jaina, disfrazada de sirvienta, viajaron al laboratorio de este tal Krear para hablar con él sobre su trabajo en Duro. Durante esta reunión, Mara Jade mantuvo a Krear ocupado con preguntas mientras Jaina sentía al médico a través de la fuerza. Y lo interesante es que Jaina no podía sentir al médico allí.
Por lo tanto, tenía que ser un Yuuzhan Vong. No había otra respuesta posible. Así que, eventualmente, Jaina desenmascaró a Numenor, quien había estado usando su disfraz como Dasit Kriar para sabotear en secreto los esfuerzos de la Nueva República en Duro. Después de su desenmascaramiento, Numenor se mofó de Mara diciéndole que él era el responsable de infectarla. Y aunque Mara le siguió el rollo insultándole y provocándole para que hubiese una pelea, los Yuuzhan Vong optaron por huir de los dos Jedi. Obviamente, Mara y Jaina persiguieron a Anor, pero mientras lo perseguían, este detonó varias bombas en los túneles subterráneos de uno de los lugares en los que estaban teniendo la persecución. Sin embargo, Mara y Jaina usaron la fuerza para proyectar una burbuja a su alrededor que les permitió escapar de los peligros del túnel con bastante facilidad. Y bueno, Mara y Jaina regresaron con su familia y Mara informó a su esposo sobre sus descubrimientos relacionados con Numenor, Duro y la enfermedad que la había infectado. Sin embargo, el planeta Duro pronto se vio envuelto en un conflicto al convertirse en el próximo objetivo de los Yuuzhan Vong. Durante la pelea subsiguiente, Sabong La, señor de la guerra de los Yuuzhan Vong, advirtió a la Nueva República que cualquier nave atrapada huyendo del sistema sería exterminada. Mara y los demás, sin embargo, informaron a las otras naves de refugiados que ahora quedaba a su discreción personal si decidían quedarse o rendirse y luchar. Y el conflicto del que Duro fue testigo fue terrible. Esa pelea se convirtió en una derrota para la Nueva República. Los Yuuzhan Vong aplastaron tanto a los defensores de Duro como a las fuerzas que habían enviado los republicanos en pos de defender el planeta. Así que los Skywalker usaron la nave de Mara para transportar a una cantidad de refugiados digna para lo que era el peso que podía llevar la nave, y sin éxito tuvieron que huir de Duro y abandonarlo a su suerte. Y mientras nuestros protagonistas huían del sistema de Duro, al menos no todo fue amargo y triste, porque Mara recibió una visión a través de la fuerza que le decía que su bebé era un niño. Así que juntos, los Skywalker viajaron de regreso a Coruscant para contarles a los líderes de la Nueva República sobre la pérdida de Duro. La cuestión es que a lo largo de la guerra, que ya estaba en una fase bastante avanzada, dos caballeros Jedi Twi'lek habían liderado una feroz resistencia en el planeta de Nuevo Plainto. Sin embargo, las hermanas, porque eran dos hermanas estas Jedi, Alema y Numa, se vieron obligadas a retirarse del planeta cuando los Yuuzhan Vong decidieron destruir el planeta entero para diezmar a los resistentes. Es que ya estáis viendo, los Yuuzhan Vong no son ese típico invasor que dice, vale, vamos a intentar tener cuidado con destruir un planeta porque nos interesa. O sea, sí, los Yuuzhan Vong buscaban un nuevo hogar, pero si tenían que destruir un planeta para acabar con los resistentes, lo harían, sin ningún tipo de problema. Las dos Twi'lek se escaparon del lugar a bordo de una nave que encontraron en el lugar, pero finalmente fueron descubiertas por una partida de cazas Yuuzhan Vong compuesta por criaturas boxing, las cuales tenían el objetivo de cazar Jedis. Numa, una de las hermanas, fue asesinada por una de las bestias, mientras que Alema logró escapar a bordo de una cápsula de escape. Y mientras todo esto sucedía, Mara y su aprendiz Jaina, a bordo de la nave de Mara, lograron rescatar a Alema Rar y llevarla de regreso a casa para que informase a Luke y al resto de la Orden sobre lo sucedido. Y finalmente, tras el rescate de Alema Rar, la Nueva República lanzó una operación de rescate dirigida al planeta Talfaglio. Allí los Yuuzhan Vong tenían cautivos a muchísimos prisioneros y amenazaban con ejecutarlos a todos si los Jedi no divulgaban la ubicación de la estación Eclipse, un bastión táctico bastante importante para la Orden Jedi durante la guerra. Así que la Nueva República procedió a planificar el rescate masivo, mientras que los Skywalkers y otros Jedi desarrollaron un plan para capturar a un coordinador de guerras Yuuzhan Vong. Así que por lo tanto, aquí se lanzaría la operación Camino Seguro. Y durante la batalla espacial, Mara ideó un plan que requería que las fuerzas de la República dispararan contra el crucero principal de los Yuuzhan Vong, mientras que los cazas estelares Jedi apagaban sus motores subluz y disparaban bombas de sombra contra un portaaviones que continuamente estaba lanzando cazas enemigos. Y sorprendentemente para todos, la táctica funcionó y las dos naves Yuuzhan Vong fueron destruidas. Esto se debe a que durante la batalla los Jedi digamos que ejecutaron su plan y finalmente capturaron al coordinador de guerra Yuuzhan Vong, que estaba dando bastante ánimo a sus tropas. Y mientras todo esto sucedía, Anakin Solo lideró su equipo de ataque Jedi en un asalto a las instalaciones de clonación de Mirkir, y aunque finalmente tuvieron éxito en su misión, también costó un precio muy alto, y es que varios caballeros Jedi, incluido el propio Anakin Solo, murieron durante la feroz batalla. Esto fue otro evento traumático, porque Han Solo ya no solo había perdido a Chewbacca, sino que ahora también a uno de sus hijos. Leia también se vio sumida en el horror de este evento, y tanto Luke como Mara también sintieron la muerte de Anakin reverberando
a través del eco de la galaxia. Y aquí, amigos, no termina la desesperación. Los Yuuzhan Vong comenzaron su invasión de Coruscant, y a pesar de unir fuerzas con la tercera flota del general Wedge Antilles, los Jedi todavía eran superados en número por la flota de invasión Yuuzhan Vong. Y mientras los Jedi hacían un esfuerzo masivo para acabar con todos los enemigos posibles e incluso destruir la nave insignia de la flota enemiga, se vieron superados. Es que tal era el número de los Yuuzhan Vong que no tenían nada que hacer. De hecho, durante esta titánica batalla, los Skywalkers se enteraron de que habían secuestrado a su hijo recién nacido. Así que los Skywalker inmediatamente se alejaron de la batalla principal y se movieron para rescatar a su hijo secuestrado. Sin embargo, en su camino para tratar de rescatar a su hijo, Mara fue derribada y su caza se estrelló contra el paisaje urbano de Coruscant, aunque no resultó herida en el accidente. Y mientras tanto, un Lando Calrissian y C-3PO infiltrados entre las filas Yuuzhan Vong lograron recuperar a Ben y sacarlo de Coruscant, donde finalmente tras la batalla se reuniría con sus padres. La cuestión es que, una vez que los Skywalker recibieron la noticia de que Ben estaba a salvo, encontraron a Leia y a Han que se dispusieron a defender Coruscant con una batería turboláser de la propia superficie del planeta. Sin embargo, la invasión Yuuzhan Vong del planeta se volvió demasiado intensa y abrumadora para las defensas de la Nueva República, así que nuestros protagonistas, junto a Han Solo y Leia, abordaron el halcón milenario y escaparon del planeta mientras la flota Yuuzhan Vong continuaba su conquista. Fuego, alaridos, sangre y gritos de guerra Yuuzhan Vong acompañaban un atardecer rojizo en el día más cruento y despiadado que Coruscant había presenciado en toda su historia. Se estima que durante la batalla, más de 1.000 millones de civiles perdieron la vida. Coruscant, corazón de la galaxia, había sido conquistado por los Yuuzhan Vong y renombrado como Yuuzhan Tar. Tiempo después de la toma de Coruscant, Cal Omas, el actual jefe de Estado de la Nueva República, convocó una reunión de varios Jedi y funcionarios del gobierno, incluyendo a la propia Mara Jade entre ellos. Cal Omas quería lanzar una serie de misiones diplomáticas a los Chiss y a la remanente imperial en un esfuerzo por traerlos al redil de la Alianza Galáctica contra los Yuuzhan Vong, aunque su verdadero propósito al viajar tan cerca de las regiones desconocidas estaba en la búsqueda del planeta viviente de Zonama Sekot, el cual era una semilla del planeta original de los Yuuzhan Vong. Mara accedió a ir con su marido junto con Danny Kui, R2D2 y Jacen Solo. Saliendo del hiperespacio, cerca de la capital imperial de Bastion, Mara y compañía llegaron en medio de la batalla de Bastion, la cual se puede resumir en una masacre en la que la remanente imperial acaba teniendo que abandonar Bastion, su capital. Tras la retirada imperial, Pellaeon se reunió con nuestra protagonista y el resto de Jedi. Allí se planeó la batalla de Boros, una contienda que si el Imperio conseguía vencer, les ayudaría a reagruparse y mantener a los Yuuzhan Vong a raya durante un tiempo. Y así resultó ser. Gracias al mando de Pellaeon y a la asistencia de Mara Jade y compañía, el Imperio salió victorioso de esta refriega. Y bueno, durante un tiempo nuestros queridos protagonistas estuvieron buscando Zonama Sekot hasta que pasó algo bastante importante. Y es que durante uno de sus días de búsqueda del planeta, una ola de energía psíquica golpeó la nave, dejando inconsciente a la mayoría de la tripulación. Y después de que Mara se despertase, por algún motivo la nave tenía registradas las coordenadas de aterrizaje de un planeta que podría ser Zonama Sekot. Así que los Skywalker desembarcaron en el planeta y se encontraron con Yavita, la Magister del planeta. Y es que, efectivamente, el lugar era Zonama Sekot. Sin embargo, los ferroanos nativos les hicieron saber que no eran bienvenidos, pero Yavita, la Magister, les pidió que la siguieran y les explicaran el motivo de su viaje. Durante la siguiente discusión entre nuestros protagonistas y los ferroanos, Mara Jade les advirtió de que el planeta sería encontrado por los Yuuzhan Vong y que si encontraban a alguien con vida, serían exterminados. Y tras estar escuchándola un rato a ella, a Luke y a Jacen, Yavita, recordemos la Magister, accedió a discutir la solicitud acerca de que Zonama Sekot ayudase a la gente en la guerra contra los Yuuzhan Vong. Sin embargo, el grupo de Mara Jade y compañía fue atacado durante la noche por ferroanos, los cuales no estaban muy de acuerdo con que estos extranjeros viniesen a pedir ayuda en la guerra. De hecho, estaban tan enfadados que secuestraron a Kui, que la pobre ahí realmente no pintaba gran cosa. Mara estaba muy disgustada, pero el que realmente estaba totalmente loco fue Jacen, que
dejándose llevar totalmente por sus instintos y por la ira, persiguió a los secuestradores, dejando así a Mara y a Luke totalmente perplejos por su comportamiento. Sin embargo, todo el tema del secuestro resultó ser una especie de prueba de la propia Zonama Sekot para ver qué tipo de personas eran los visitantes. Al parecer, los Jedi pasaron la prueba al negarse a tolerar acciones agresivas contra los nativos del planeta, así que el propio planeta, Zonama Sekot, accedió a ayudarlos en la guerra, preparándose para regresar al espacio conocido. Y os preguntaréis, ¿por qué quieren que un planeta literalmente vaya a ayudarles en la guerra? Bueno, Zonama Sekot como tal es sagrado para los Yuuzhan Vong, ¿vale? Y el hecho de que Zonama Sekot aparezca en mitad de la guerra al parecer era una especie de presagio que los Yuuzhan Vong temían. O sea, los Yuuzhan Vong tenían una especie de como profecía acerca de que si Zonama Sekot surgía en esta invasión, resultaría ser que era como una petición de que parasen y de que todo lo que estaban haciendo era un ultraje contra la religión de los Yuuzhan Vong. Y bueno, es algo que realmente como arma disuasoria para que dejaran de invadir la galaxia podía ser muy interesante, y por ello mismo querían llevar Zonama Sekot a la propia Coruscant y así pues detener la invasión o al menos frenarla. Y así resultó ser. Zonama Sekot salió del hiperespacio en órbita cerca de Coruscant y empezó la fiesta. Empezó la fiesta porque varias castas de Yuuzhan Vong empezaron a rebelarse y a luchar entre sí. Por lo tanto, los Yuuzhan Vong empezaron a multiplicar sus frentes y los invasores empezaron a no poder contener todas sus fuerzas en un mismo punto, y muchísimo menos en Coruscant. Así que, mientras el pánico cundía entre las filas Vong, Mara tuvo un feliz reencuentro con su familia y seres queridos cuando Han y Leia, junto con una tripulación completa de Jedi, llegaron al lugar a bordo del halcón milenario. Y mientras tenemos este momento feliz de Mara y la familia junta, tenemos que hablar de cómo empieza la batalla por Yuzantar, porque la Alianza Galáctica, la cual es una unión entre la mayoría de facciones pertenecientes a la galaxia de Star Wars, donde tenemos a, yo que sé, la Ascendencia Chiss, la Nueva República, la Remanente Imperial, el Consorcio de Japes y un largo etcétera, se unieron todos bajo un mismo estandarte para invadir lo que ahora es Yuzantar y en lo que en su momento fue Coruscant, y así intentar, digamos, una ofensiva para expulsar a los Yuuzhan Vong de la galaxia de Star Wars. Así que, mientras la reconquista de Coruscant rugía en lo alto, con algunas fuerzas Yuuzhan Vong enfrentándose a las flotas de la Alianza Galáctica y otras atacando a la propia Zonama Sekot, Mara acompañó un equipo de ataque en el halcón milenario hasta la superficie de Coruscant. El grupo, compuesto por los Solos, los Skywalkers y los Jedi Tairi Bailia y Ken Hammer, planeaba, digamos, evitar que Coruscant fuese formado en un planeta inhabitable para los habitantes de la galaxia de Star Wars. Así que el grupo empezó a avanzar lentamente hacia la Ciudadela, el lugar que les interesaba, aunque los Jedi Hammer y Bailia se separaron del grupo para ayudar a los avergonzados en la batalla, una casta de parias de los Yuuzhan Vong que creían que la redención había llegado para ellos, así que se rebelaron contra los Yuuzhan Vong y empezaron otra lucha de castas. Sin embargo, antes de que entraran en la Ciudadela, Luke le pidió a su esposa que fuera con Bailia y Hammer para ayudar a los avergonzados. Ella accedió regañadientes a hacerlo, diciendo que confiaba en su juicio, así que, abriéndose camino a través de enjambres de guerreros, los tres Jedi y las tropas de la Alianza Galáctica llegaron a un grupo de avergonzados asediados. Un grupo de avergonzados asediados entre los que se encontraba Nom Anor, aquí nuestro gran amigo. En el fragor de la batalla, Mara y Bailia se encontraron de cerca con este señor y Bailia lo agarró para asesinarlo. Mara, digamos que también estaba dispuesta a que No Manor desapareciera porque no había olvidado quién la había infectado y No Manor tampoco había olvidado. Pero aunque antes os haya hablado de que es muy pro, porque lo es un tío, la verdad es que bastante inteligente, en esta situación no tenían nada que hacer y así que empezó a rogar de que le dejaran vivir, y en un intento totalmente acobardado, digamos que cortó a Bailia con un arma y escapó por un camino como si fuese una rata. Pero Mara no iba a dejar que se escapara, así que lo persiguió, y ya cuando lo tuvo acorralado, se colocó sobre él preparada para ejecutarlo, pero Anor volvió a suplicar clemencia. Y Mara, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la criatura tan repugnante que era, sabía que ejecutarlo era un acto del lado oscuro, así que le permitió vivir, pero sí que lo obligó a mostrarle una entrada a la ciudadela de Shimra.
liderando un pequeño grupo de avergonzados, Anor la escoltó a ella y a los Jedi Bayla y Hanner al interior de la fortaleza, donde lucharon contra numerosos guerreros Yuuzhan Vong y salvaron a Han, Leia, R2D2, C3PO y los guardaespaldas Noghri de la captura de los Yuuzhan Vong. Así que todos se unieron y el grupo de Mara penetró en el santuario del cerebro planetario, una suerte de ingeniería genética que intentaba emular la conciencia planetaria de Zonama Sekot, aunque, siendo honestos, sin mucho éxito. Mara se preparó para usar explosivos para destruirlos si era necesario. Sin embargo, Jacen se comunicó con el cerebro a través de su sentido Vong, habilidad para sentir a los Yuuzhan Vong que desarrolló durante la guerra. Así que Jacen acabó convenciendo al cerebro planetario de ignorar las órdenes de Shinra, el líder supremo Vong, y bueno, mientras los avergonzados y las fuerzas de la Alianza Galáctica aseguraban los niveles inferiores de la ciudadela, Mara hizo que No Manor los condujera a la parte superior de la edificación, donde Luke Skywalker, Jacen y Jaina Solo habían estado luchando contra el Señor Supremo y sus guardaespaldas asesinos. Al llegar a la cima de la edificación, Mara se encontró a su esposo envenenado por el veneno del anfibastón de Shinra después de que Luke hubiese decapitado al Señor Supremo de los Yuuzhan Vong. Mara inmediatamente atendió a su debilitado esposo, mientras que Han, Leia y No Manor iban en busca de Jacen y Jaina, quienes habían ido tras Onimi, el verdadero maestro detrás de toda la invasión Yuuzhan Vong. Mara y el Jedi Baylia llevaron a Luke a los niveles inferiores y lo sacaron de la ciudadela rápidamente. No podían perder mucho tiempo, Luke estaba en peligro. No obstante, hubo una sorpresa, y es que en el camino, un avergonzado que una vez había sido un moldeador se ofreció a ayudar a prolongar la vida de Luke, que estaba disminuyendo rápidamente. Y Mara, ejerciendo como una verdadera Jedi, dejó atrás cualquier prejuicio y permitió que el Yuuzhan Vong hiciera lo que pudiera. En ese momento, una de las naves de Shinra, con Onimi, Jacen, Jaina, Han y Leia todavía a bordo, se separó y despegó. Mientras tanto, Mara Jade cargó a Luke Skywalker en el halcón milenario y salió en su persecución, con los Jedi Bayla y Hammer acompañándola en la nave. Después de que Jacen derrotase a Onimi, los Solo huyeron de la ahora moribunda nave de escape en una lancha de desembarco Yuuzhan Vong. Y tras esto, tanto la familia Skywalker como la familia Solo regresaron a Zonama Sekot, cuando la batalla terminó con la victoria de la Alianza Galáctica y la retirada de los Yuuzhan Vong. Esto parecía haber acabado. Shinra había muerto, el señor de la guerra Nash Shoka había puesto fin a la guerra, así que, por lo que parecía, prácticamente esto había terminado. La guerra Yuuzhan Vong se daba a su fin. De hecho, Luke Skywalker convocó una reunión de los Jedi en Zonama Sekot y anunció la construcción de una nueva academia Jedi en Ossus, donde los Skywalker planeaban mudarse. Sin embargo, primero se fueron de vacaciones con Han y Leia, finalmente libres del espectro de la guerra galáctica. Y bueno, parece que aquí todo ha terminado, incluso podríamos decir, chavales, aquí ya, venga, Mara y Luke vivieron felices, comieron perdices, pero no, amigos, no. Esto no ha terminado ni mucho menos. Vamos a tragarnos un par de guerras más y mucho más dolor, amigos míos. La vida de Mara Jade es bastante complicada. Bien, vamos allá. En los años de la posguerra, Mara se comprometió fuertemente con la Orden Jedi, dividiendo su tiempo entre la Academia Jedi en Ossus y el nuevo templo Jedi en Coruscant. Aunque lo que realmente le importaba a Mara era su familia. Bueno, realmente su esposo y quizá aún más importante, su hijo pequeño Ben. Mara estaba decidida a ser una madre amorosa e iba a intentar proteger a su hijo a toda costa. Y es que Mara tenía un pequeño conflicto respecto a la crianza de Ben, y es que Ben estaba teniendo muchas dificultades para crecer como un niño normal e incluso para desarrollarse en la fuerza. Esto se debe a gran parte de todos los traumas que vivió en su temprana edad durante las guerras Yuuzhan Vong. Así que digamos que aquí Mara tenía un conflicto del cual intentaba proteger a su hijo a toda costa. Ahora bien, en el 35 después de la batalla de Yavin, la ascendencia Chiss envió un mensaje a la Alianza Galáctica acusando a los Jedi de interferir en sus asuntos internos. Por lo que parecía, Jaina Solo y un grupo de Jedi habían sido asimilados mentalmente por los Kilix. Para el que no conozca los Kilix, estos eran una especie de insectoides inteligentes nativos del planeta Yogoi de las regiones desconocidas. La cuestión es que tras conocer la noticia, Mara y Luke se dirigieron a las regiones desconocidas para investigar el caso. Allí descubrieron que los Jedi asimilados habían estado respondiendo ante el ex Jedi Rainar Zul, que había sido asimilado por los Kilix y ahora era conocido como Unu Zul, la todopoderosa
abeja rey de la colonia, por así decirlo. El problema es que no eran los únicos sensibles a la fuerza que fueron asimilados por la colonia. Esto es bastante interesante, pero la hermana de la noche Lomi Plo y el Jedi oscuro Welk fueron asimilados también por la gran colonia de los Kilik. El problema es que la unión de estos con el lado oscuro provocó que se crease el Nido Oscuro, un nido Kilik corrompido por el lado oscuro que empezó a intentar corromper y someter al resto de nidos de la gran colonia de los Kiliks. Respecto a Mara Jade, la misión de rescate de los Jedi sometidos salió moderadamente bien. Aunque todos ellos habían sido parcialmente asimilados y tuvieron un par de problemillas a nivel psicológico con el tema, la mayoría consiguieron ser persuadidos para regresar al espacio de la Alianza Galáctica. Y mientras nuestros protagonistas volvían a casa ya con la idea de que todo el problema había sido solucionado, un asesino enviado por el Nido Oscuro se escondió en la nave de Mara Jade. Al principio, el joven Ben Skywalker lo entendió como una criatura dócil y sin malas intenciones, porque al parecer simplemente era una especie de Kilik pequeñito, como imaginaos una especie de, yo qué sé, de mantis religiosa como muy cute. De hecho, el propio Ben adoptó a este bicho como una especie de mascota. La problemática aquí es que el insectoide estaba tratando de asimilar al niño como una especie de dron espía infiltrado entre los Jedi o algo del estilo, pero estamos hablando de que en esa nave estaba la antigua mano del emperador, veterana de las guerras Yuuzhan Vong. Mara Jade aquí ya es una absoluta chat, ya lo era antes, imaginaos ahora, así que literalmente descubrió las intenciones de la criatura y la intentó detener, pero la criatura consiguió escapar más o menos con solvencia. Y claro, aquí tenemos la problemática que os he mencionado antes de la relación de, Ben con Mara y todo el rollo. Y claro, pensad aquí que Mara ha visto que hay una criatura ahora que la está intentando matar, que hay un asesino del Nido Oscuro por ahí suelto, y claro, se presentó una oportunidad. Y es que cuando tuvo que regresar a regiones desconocidas como parte de un equipo de ataque Jedi, Mara, en la batalla de Kyr, tuvo la oportunidad de batirse en duelo con el asesino que intentó convertir a su hijo en un dron. Y claro, Mara tenía al bicho ese enfrente, sabiendo perfectamente que tenía malas intenciones con su hijo, así que decidió ir a reventarlo, o sea, decidió ir a matarlo. O sea, nunca se ha visto a una Mara Jade tan furiosa, tan exageradamente enfadada con alguien. Es que yo incluso me atrevería a decir, aunque esto es lectura personal, que un poquito del lado oscuro fluyó por su cuerpo en ese momento. De eso estoy totalmente seguro. Pero bueno, mató rápidamente al bicho y ahora pues como que tuvo una pequeña seguridad respecto a, bueno, mi hijo va a estar bien. Además ella consigo misma pues consiguió un poco encontrar la manera de criar a su hijo, y además permitió que Jacen Solo lo entrenase, porque al parecer su sobrino era de las pocas personas que motivaban al pequeño Ben a seguir explorando su sensibilidad en la fuerza. Pero bueno, ahora con el Nido Oscuro aparentemente destruido, porque la batalla de Kyr justamente fue como para destruir el Nido Oscuro, los Kiliks podrían regresar a la paz a la que estaban acostumbrados, y la familia Skywalker y la familia Solo podrían regresar a casa y disfrutar de la merecida paz. Sin embargo, la paz no duraría demasiado. Joder, creo que he dicho esta frase bastantes veces en este vídeo. Los Skywalker fueron llamados de vuelta al espacio Kilik por Unuzul, quienes les ofreció una explicación de por qué los Skywalker y los Solos fueron atacados durante su primer viaje a la colonia. Según el rey Unuzul, el Nido Oscuro siempre había estado relacionado con Mara Jade. Atención al plot twist. Durante una de las primeras misiones como mano del emperador, Mara tuvo que asesinar a un hombre llamado Daxar, y por lo que parece, según dice Unuzul, la mujer e hija de este tal Daxar huyeron de Coruscant y acabaron en el espacio Kilik. Allí fueron asimiladas por ellos y crearon el Nido Oscuro, porque al parecer la asimilación como que se corrompió y bueno, pues se acabó creando el Nido Oscuro. Aunque este relato, como ya sabéis, es totalmente falso. Pero es que el tema es que las injurias sobre Mara Jade siguieron, porque la Jedi Ali Marrar, ¿os acordáis de la Twi'lek de las guerras Yuuzhan Vong que sobrevive, todo el rollo? Vale, pues ahora está asimilada por los Kiliks. Pues esta señora sugiere, digamos, deja caer que Mara Jade fue la encargada de asesinar a Padme Amidala, la madre de su marido. Esto obviamente pues era con el objetivo de generar el caos entre la familia Skywalker, que como esta gente ya sabía eran el estandarte de la fuerza, por así decirlo, de la Alianza Galáctica. Sin embargo, como ya he indicado antes, nuestros protagonistas descubrieron que el Nido Oscuro había sido creado por Lomi Plo, y además descubrieron también que seguía más viva que nunca, tanto ella como el propio Nido Oscuro.
Un tiempo después al de la reunión con Unuzul, la Guerra Fría con el Nido Oscuro se fue intensificando, y es que la Alianza Galáctica había impuesto un bloqueo en la nebulosa de Utegetu de los Kilix. Además, aquí no acababa la tensión. Luke y Han Solo habían sido apresados, y Mara Jade cada vez optaba más por una posición belicista hacia los Kilix. La situación cada vez era más tensa, y no ayudó que Mara se colase en el territorio bloqueado para rescatar a Luke y Han, pero la gota que realmente colmó el vaso fue cuando Jacen Solo atacó un depósito de suministros militares de la Fuerza de Defensa Chiss en un intento de atraerlos a un ataque preventivo contra los Kilix. Los Kilix obviamente respondieron atacando a las fuerzas de la Alianza Galáctica que bloqueaban la nebulosa de Utegetu. Tras la derrota de las fuerzas Kilix en esta región, que no eran demasiadas, la Alianza Galáctica declaró la guerra abierta contra las colonias Kilix. Y así, amigos, empezó la Guerra del Enjambre. Mara regresó de inmediato a la Academia Jedi en Ossus con su esposo, donde convocó a todos los Jedi pertenecientes a la Orden Jedi. Y aunque Mara estaba preocupada por la salud de su esposo, le dio todo su apoyo a su decisión de otorgarse a sí mismo el título de Gran Maestro Jedi y asumir el control total de la Orden. Poco después de ese anuncio, los Skywalker fueron invitados por la madre de Unuzul, una tal Arinzul. Recordemos que al final Unuzul era un humano que se había convertido en una especie de rey extraño. Y es que esta tal Arinzul o Arinzul, dependiendo del idioma, era la jefa del poderoso imperio comercial de Bornarin, quien intentó negociar por la seguridad de su hijo. De hecho, también intentó seducir a los Skywalker regalándole un droide de clase R2-0, un prototipo de droide astromecánico de la serie R2 que más tarde permitiría al cortador de Zachary Genst acceder a los archivos ocultos en la memoria de R2-D2, incluyendo una grabación del estrangulamiento de Padme Amidala por parte de Anakin Skywalker, lo cual desmintió la teoría de que Mara Jade había sido la asesina de la madre de Luke Skywalker. De hecho, mientras Mara, Jacen y Luke veían los hologramas, los conflictos se hicieron evidentes en la forma en la que cada uno interpretó las escenas. Mara estaba perturbada por la ira y el comportamiento amenazante de Anakin Skywalker, mientras que Jacen no vio ningún tipo de problema con la forma en la que su abuelo había actuado. ¿Es esto foreshadowing acaso? Ya veremos luego. El tema es que Luke tuvo que lidiar con la nada aparatosa cuestión de saber que su padre había estrangulado y por lo tanto asesinado a su propia madre, algo que para nada es traumático. Es que, madre mía, aquí los problemas no paran porque la familia Skywalker solo ya de por sí tenía problemas, pero es que ahora Mara Jade se estaba enfrentando a Jacen, porque es que Jacen había lavado la memoria del pequeño Ben. Jacen alegó que era para intentar alejarlo de los malos recuerdos y de sus traumas de las guerras Yuuzhan Vong, pero en realidad era por una motivación totalmente egoísta. Y es que Jacen había borrado la memoria de Ben porque Ben de alguna forma se había enterado que Jacen tenía una hija con Tenel Ka-Jo. Esta historia ahora mismo no importa mucho, pero cuando haga un vídeo sobre Jacen veréis que es un tema bastante curioso y bastante oscuro. Pero es eso, en resumidas cuentas la familia Skywalker solo es un caos, es una telenovela que no tiene fin. Pero bueno, los días fueron pasando y la Guerra del Enjambre cada vez se cobraba más vidas. A ver, las batallas y los despliegues de tropas sí que es verdad que no fueron tan exagerados como en las guerras Yuuzhan Vong, pero los enfrentamientos, aunque escasos, eran encarnizados y salvajes. Es que eran batallas dignas de cualquiera de vuestras peores pesadillas. Es que, o sea, imaginaos la batalla más grimdark, más gore, más salvaje que os podáis imaginar. Eso eran las guerras del Enjambre. O sea, eran pocas batallas pero muy salvajes. Sin embargo, y gracias a la fuerza, el fin de la Guerra del Enjambre se estaba acercando. Durante la batalla de Sarm, Mara fue miembro de la Fuerza Jedi que lideró un ataque a una nave Nido Killik. Ella fue la primera en llegar a un Jacen Solo herido e hizo un esfuerzo heroico para rescatarlo. Y cuando Jacen volvió en sí, se unió a Mara para proteger los flancos de Luke Skywalker mientras luchaba contra la deforme Jedi oscura Lomiplo, la verdadera causante del Nido Oscuro. Durante esta refriega, Mara sufrió una lesión grave cuando un perdigón de una pistola atravesó su traje de vacío y destruyó literalmente uno de sus riñones. Imaginaos cómo tuvo que ser el disparo para que de un solo disparo a alguien le revienten el riñón. O sea, no es que se lo hayan perforado, se lo han reventado, lo destruyó. O sea, es que es una salvajada. O sea, todos sabemos que George Lucas odia a Mara Jade, pero es que ahora también tenemos que saber que Mara Jade no tiene riñones. Bueno, y es que
Justamente el periodo de recuperación de sus heridas significó que nuestra querida protagonista no vería más acción durante la Guerra del Enjambre. Pero bueno, en resumidas cuentas, Luke finalmente mató a Lomiplo y trajo a Azul de regreso a la Alianza Galáctica, aunque bajo una fuerte sedación. Mara todavía se encontraba en recuperación a finales de la Guerra del Enjambre, la cual terminó exitosamente para nuestros compañeros de la Alianza Galáctica. Pero ya os lo he dicho antes, las guerras no acaban, amigos, y es que ahora nos vamos al 40 después de la batalla de Yavin, año en el que estalló una guerra civil entre la Alianza Galáctica y Corellia. Esto es en gran parte culpa de Corellia, quien tiene una larga historia de oposición hacia la autoridad central. El tema es que Corellia comenzó a retrasar sus contribuciones militares y pagos de impuestos a la Alianza, mientras que al mismo tiempo hacía uso de la infraestructura y los beneficios comerciales de la propia Alianza Galáctica. También se opuso consistentemente a un mayor control central sobre los sistemas y sectores pertenecientes a la Alianza, y lentamente otros planetas industrializados como Comenor, Fondor y Bespin comenzaron a mostrar vetas rebeldes similares a de Corellia. Y si bien Corellia no hizo ningún desafío público abierto en ese momento, en secreto comenzó a construir una flota comparable a una fuerza de asalto planetario, con naves equipadas con capacidades de ataque rápido y armas de largo alcance suministradas por planetas como Adumar, planeta al que fueron enviados un ya más mayor Ben Skywalker y Jacen Solo, donde descubrieron una fábrica secreta de misiles. Misiones como esta, emprendidas mientras la crisis seguía escalando, hicieron que creciesen los temores de Mara Jade por la seguridad de su familia, especialmente por Ben, su único hijo. Así que cuando la Alianza Galáctica decidió tener unas conversaciones de paz con Corellia en el sistema Kuat, Mara acompañó a su familia a la estación de Toiraz, cerca del lugar. Poco después, el grupo fue atacado por comandos corelianos, y aunque el ataque fue detenido, el primer ministro coreliano, Aidel Saxan, fue asesinado. Su muerte enfureció a Corellia y cesaron todos los intentos de conversaciones de paz. Eventualmente, Mara se embarcó en una para nada rara misión con su esposo para secuestrar a Zarkran Sal Solo, jefe de estado de Corellia y primo lejano de Han Solo, aunque esto realmente es indiferente, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. La cuestión es que después de atravesar la seguridad del planeta, Mara se aventuró a ir a la mansión de Sal Solo, donde rescató al caballero Jedi Tiu Sax, quien previamente se había infiltrado en la estructura e hizo más trabajo de reconocimiento con ella dentro de la mansión. Mientras tanto, Luke Skywalker fue a ver a Corran Horr y las instalaciones Jedi recién construidas en Corellia que albergaban a los nuevos iniciados Jedi. Después de la misión, nuestros protagonistas regresaron a Coruscant. Y a ver, a medida que avanzaba la Segunda Guerra Civil Galáctica, iban pasando cosas. La guerra se iba intensificando y las relaciones entre la Orden Jedi y la propia Alianza Galáctica estaban también un poco enturbiadas. De hecho, Cal Omas le pidió a Mara que dirigiera una nueva organización paramilitar diseñada para acabar con los insurgentes y terroristas corelianos que operaban en Coruscant. Esto obviamente aprovechando toda la experiencia de Mara como mano del emperador y todo el rollo. Ella obviamente se negó y este señor, nuestro querido amigo Cal Omas, le ofreció el trabajo a Jacen Solo en su lugar. Mara y Luke, junto con los otros maestros Jedi de la Orden, se sorprendieron para mal al ver a Ben y a Jacen participar en las redadas del cuerpo de la policía secreta de la Alianza Galáctica. Y a pesar de las profundas dudas de Luke con respecto a Jacen Solo y su relación con su hijo Ben, Mara era el único miembro de la familia, además de Ben, que confiaba en Jacen. Ambos pensaban que el comportamiento errático de Jacen se debía a que estaba secretamente destrozado por alguien a quien amaba. Sin embargo, a pesar de que esa idea era realmente cierta, ella lo atribuyó erróneamente como la causa del comportamiento cuestionable de Jacen, cuando en realidad este simplemente se estaba volviendo al lado oscuro. Por lo tanto, su autonegación de las verdaderas motivaciones de Jacen la llevó durante un tiempo a creer que Jacen era el mejor mentón para su pequeño Ben. Sin embargo, más tarde, según fue viendo las decisiones que Jacen iba tomando, el cómo se iba comportando y las cosas que decía, Mara empezó a considerar que posiblemente estuviese cerca del lado oscuro. Pero bueno, las sorpresas aquí no van a parar porque durante esta época del conflicto, Mara también descubrió que su antigua rival, Lumiya, estaba viva.
así que construyó unos sables láser de clase Shoto para combatir el látigo de luz de esta, que eran una especie de sables que la verdad es que venían bastante bien para látigos de luz, para látigos eléctricos y para armas, digamos, primo familia de lo que era un látigo de luz. No obstante, Mara no estaría sola en la búsqueda y captura de su antiguo rival, y esto se debe a que Luke también decidió acompañar a su esposa y acabar con esta amenaza que no hacía más que entorpecer todavía más el camino de la familia Skywalker solo. Durante la búsqueda de Lumilla, el cuerpo de detectives de la Alianza convocaron a Luke y a Mara para examinar el cadáver de la maestra Jedi Tresina Lobby en la Plaza de la Comunidad, lugar ubicado en el distrito del Senado en Coruscant. Allí, Mara se enteró de que Luke le había dicho a la maestra Lobby que vigilara a Ben y a Jacen sin que ella lo supiera, algo que obviamente no le terminó de agradar mucho, ¿no? Por lo que fuese, ¿no? A lo mejor ser comunicativo en tu relación estaría increíble. Pero bueno, la cosa es que en la escena del crimen encontraron un holocubo que los llevó al apartamento de Lumilla. En el apartamento los Skywalker encontraron evidencias que vinculaban a Lumilla y a Jacen con el asesinato de los bozanos. El tema de los bozanos es muy largo de explicar, así que no lo voy a hacer. Simplemente hubieron asesinatos a unos señores de la raza bozán, ¿vale? ¿De acuerdo? Con eso tenéis la información necesaria. El tema es que Mara, muy angustiada por sus hallazgos, decidió que ya era hora de que Jacen y Ben cortasen como mentor y aprendiz, y en general ya como familia, ¿no? Porque digamos que Mara ya estaba pensando un poco en que a lo mejor Jacen, más que una patada en el culo, se merecía un guillotinazo. Pero bueno, la cuestión es que después de aterrizar en el punto de encuentro donde Jacen había dicho que Ben los encontraría, los Skywalker fueron atacados por Lumilla y Ali Marrar. Y mientras Luke peleaba con Lumilla, Mara se batía en duelo con Ali Marrar, y de hecho Rar casi la mata con un dardo. Pero bueno, el tema es que en el duelo Luke resultó gravemente herido mientras luchaba contra Lumilla, pero Mara derrotó a Rar, dejándola inconsciente. Los miembros de ambos bandos tuvieron que huir y pues al reunirse con el resto de la familia en Japes, Jacen permitió que Luke se llevara a Ben como medida de precaución, así que los tres regresaron a Coruscant. Al regresar al templo Jedi, los Skywalker fueron informados por el Jedi Kip Durron de la solicitud del jefe de estado Cal Omas de que Jacen se convirtiese en maestro Jedi, cuestión que no hizo nada más que alborotar todavía más la tensión entre la familia y el joven Jacen. Pero tiempo después, mientras nuestros protagonistas viajaban a bordo del Ventura Errante, un destructor imperial de clase 2, los Skywalker se reunieron con Leia y Han, así como con sus viejos amigos Wedge, y Ela Wesirri Antilles y Korra y Miras Horn. Sin embargo, también aprovecharon esa oportunidad para confrontar a Jacen sobre sus actividades ilícitas con Ben, pero una alarma de batalla le permitió escabullirse. El tema es que después de esta reunión, que realmente iba a ser una intervención, Mara acompañó a Luke, Han y Leia a Gilater VIII para rescatar a Jacen, quien no sabía que la estación era una trampa para él y la Alianza Galáctica. La misión de rescate terminó en un desastre cuando los tres se encontraron con Lumilla y con Ali Marrar, además de la seguridad de la estación, mientras que Jacen huyó al destructor estelar de la guardia de la Alianza Galáctica Anakin Solo. Esto era un no parar. Jacen no paraba de dar problemas, las tensiones entre la familia estaban creciendo y Mara cada vez estaba más cansada de Jacen y sus comportamientos, así que decidió que tenía que enfrentarlo antes de que fuese un mayor peligro para su familia, así que lo rastreó hasta Japes, donde estaba de visita para ver a su amante y a su hija. Cuando dejó Japes, porque Mara no quería que su hija y su amante se viesen involucradas, Mara lo emboscó en mitad del espacio y tras una breve pero intensa persecución con sus respectivas naves, terminaron en el planeta de Kaban. En los túneles de Kaban se produjo una pelea entre los dos que escaló a un duelo a muerte. Inicialmente, Mara atrapó a Jacen debajo de unos escombros al hacer colapsar el techo de los túneles. Tras esto, intentó dispararle con un blaster, pero fracasó. Jacen usó una onda de la fuerza tan fuerte que hizo volar los escombros e hizo saltar por los aires a Mara. Ella siguió luchando contra Jacen con su Shoto y una vibroespada, incluso después de sufrir una lesión en el cuero cabelludo y ser arrojada dolorosamente contra la pared y el techo en varias ocasiones. De hecho, en un momento de superioridad, preparada para acabar con su sobrino, Jacen la miró a los ojos y creó la ilusión del rostro de Ben utilizando la fuerza, lo que provocó que Mara durara por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que Jacen aprovechase y le clavase un dardo envenenado en el muslo, causándole así una muerte lenta, paralizante e indolora a nuestra querida Mara Jade. Sus últimas palabras expresaron su creencia de que Jane se había vuelto peor, más vil y cruel que Palpatine, y que Luke lo derrotaría y lo asesinaría. Y Jacen, tras hacer un gesto de total desdén hacia su tía,
se marchó, ya que estaba totalmente seguro de que ella se haría una con la fuerza y por lo tanto el cadáver desaparecería. El tema es que Mara es una Chad y por lo tanto dejó su cuerpo atrás en lugar de permitir que se convirtiera en uno con la fuerza, para dejar evidencia de la identidad de su asesino y darle a su familia algo de lo que despedirse. Y efectivamente, el cuerpo corpóreo de Mara permaneció el tiempo suficiente para que la Jedi curandera Thilgal realizara una autopsia y organizara su funeral en Coruscant, evento al que asistieron numerosos Jedi, incluido todo el Consejo de Maestros, así como funcionarios gubernamentales, incluido Chian Yazial, comandante supremo y cojefe de estado de la Alianza Galáctica. Pero el evento no fue que ir de más a menos. O sea, se suponía que Leia tenía que dar una, digamos, charla, digamos que tenía que pronunciar unas palabras en honor a Mara, pero un escuadrón de la Guardia de la Alianza Galáctica impidió que Leia y Han llegaran al funeral. En cambio, la maestra Jedi Saba Sebatin dejó bonitas palabras en honor a Mara, aunque fue interrumpida por la llegada tardía y descortés de Jacen Solo, cuyo papel en la muerte de Mara aún se desconocía. De hecho, cuando llegó Jacen Solo al lugar, ahora conocido como Darth Caedus, el cuerpo de Mara comenzó a desvanecerse y disiparse, finalmente convirtiéndose en una con la fuerza. Su hijo Ben entendió que eso significaba que no debían de confiar en Jacen. De hecho, la maestra Sebatin continuó con su dedicatoria a Mara, contando la historia de la pelirroja y usando como ejemplo el cómo ella había conseguido salir al lado oscuro e ir a la luz, al contrario que Darth Caedus. Y bueno, obviamente la muerte de Mara llevó a su hijo, a Ben, a conspirar activamente para matar a Darth Caedus, quien creía que había asesinado a su madre. Mientras tanto, Luke, creyendo que Lumilla había matado a Mara Jade, persiguió a la Dama Sith y la mató, solo para enterarse más tarde, gracias a Ben, que podría no haber sido Lumilla, sino que realmente era otra persona. Pero bueno, Lumilla tenía que ser asesinada, así que tampoco lloraron mucho su pérdida. Y a medida que la Segunda Guerra Civil Galáctica continuaba intensificándose, Ben decidió encontrar pruebas de la participación de Jacen en la muerte de Mara, ya que aún conservaba persistentes sospechas de que Jacen era el culpable. El tema es que tras haber reclutado a un agente de la Guardia de la Alianza Galáctica llamado Lon Shebu, Ben regresó a Kaban con la esperanza de descubrir pistas sobre la muerte de Mara. En Kaban, Mara apareció como un fantasma de la fuerza para Ben, mostrando unos trozos de pelo que estaban repartidos por lo que había sido su lugar de muerte. Con esa revelación, Ben y Shebu decidieron encontrar una manera de revisar la nave de Jacen en busca de rastros de su cabello. Así que, usando un droide forense de la Fuerza de Seguridad de Coruscant, Shebu y Ben pudieron investigar la nave de Caedus y descubrieron un cabello de 29 centímetros de largo de Mara, y gracias a un escaneo rápido pudieron confirmar que efectivamente ese cabello era de Mara Jade. Además, Caedus, estando en privado con Shebu, digamos que no fue muy inteligente y confesó de que efectivamente había asesinado a Mara Jade. El tema es que no mucho después de la segunda batalla de Fondor, Mara visitaría a su esposo como una aparición de la fuerza, consolándolo en medio de su dolor y deberes de guerra. Luke estaba totalmente furioso, decepcionado, triste porque su sobrino había asesinado a la mujer que ama. O sea, le había quitado gran parte de su vida. Pero Luke era un verdadero Jedi y por lo tanto rechazó la idea de la venganza y se obligó a no enfrentarse a su sobrino. Eso recayó en la sobrina y aprendiz de Mara, Jaina Solo, quien mató a Darth Caedus. Y por lo tanto, aquí acabaría la historia de nuestra querida Mara Jade. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, dejad vuestra opinión en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.